No estamos viendo espejos de agua, por ahora no se puede observar eso, pero sí, esto puede empeorar al momento que arranque el compromiso, digo, por los botines y demás, porque se va a jugar con todo acá, me imagino, el partido entre Guaraní con General Caballero. Estamos con Ricardo, estamos con Damián en la parte técnica, con Víctor Villalba, con todos los compañeros, para este partido donde juega, repito, Guaraní de local ante General Caballero. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Diego, saludo para los compañeros, para la audiencia de Fútbol a lo Grande, bien. Una cancha que sí, desde acá arriba parece que está bien, Diego, pero cuando vos mirás las pasadas, ahora las que están haciendo los árbitros, los asistentes, queda bastante marcada la cancha. Ojalá no tengamos ningún inconveniente. Bueno, nosotros no lo vamos a tener, lo pueden llegar a tener los jugadores, pero ojalá no pase absolutamente nada. Además, este tipo de canchas de repente también es muy factible que los jugadores se lesionen, porque de repente se deslizan, intentan no jugar tan fuerte, pero te lleva el ímpetu, las ganas de querer ganar la pelota en la posición. De repente también le podés pegar mal a un colega. Fíjate que las líneas no se observan, no se ven absolutamente nada. Va a tener que pasar de vuelta el pintor, hoy va a cobrar doble o triple este señor. Suerte para él, ¿verdad? Porque se opacan muy rápido, las líneas por la llovizna que tenemos. Eso estábamos mencionando, Ricardo, con Arturo. Estábamos tomando ya el contacto en el extra de Fútbol a lo Grande. Realmente es así, no se ven las líneas. Evidentemente el agua complica mucho en el campo de juego, pero esto no sé si se va a llegar a pintar o no, porque estamos a media hora, un poquito menos del arranque del partido. Creo que se va a jugar así, como está la cancha, el campo, pero evidentemente, como dice Ricardo, que estamos acá nosotros, también va a aportar Víctor Villalba, no se ve absolutamente nada. Y eso podría complicar al momento de pitar un penal o no, o lo que ocurra realmente en el trámite de juego. Acá realmente, repito, hay una garúa que molesta, y hay que ver también Ricardo F. Filemón Mendoza, qué va a pasar acá con la gente que está debajo de nosotros en cabina, porque acá el techito no hay nada, ¿eh? ¿Es así o no? Es así, sí, están los colegas acá, Dani Troche, nuestro ex compañero de nosotros, diría Angelito, uno de los que están acá, y también la gente que está arriba, digo, estarán sufriendo, porque no es muy lindo relatar desde ese lugar. Una vez me tocó, pero simplemente de curioso, subir y realmente es molestoso. Ojalá que puedan también trabajar bien los colegas, pero repito, acá lo ausente es el público. No vino nadie. Nada, no hay, Ricardo. No hay nada, no hay nadie. Y yo que llegué hace poco tiempo, hace 15 minutos aproximadamente, tampoco en la calle hay gente que va a ingresar. No sé dónde se mete la barra, si quizás después ellos ingresen, se están buscando entradas, qué pasa, pero realmente desolador en cuanto a público. A ver, Víctor, ¿cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Diego, el saludo renovado para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, y prácticamente mirando el panorama aquí de ingreso principal, y no hay mucho movimiento, no hay algo que nos haga pensar que esto va a crecer. De hecho, como decíamos en el primer contacto, Diego, el promedio de hinchas de Guaraní que asiste últimamente no es superior a 300, 400, con el equipo en mitad de tabla. Quizás con otra realidad hubiera llegado más gente, pero imaginen con esta lluvia, con esta condición climática, hoy estaremos con una recaudación muy baja, recaudación y asistencia muy baja, porque también hay que considerar que el socio al día de Guaraní tiene la posibilidad de canjear directamente sin pago extra su entrada para este partido. En cuanto a los equipos, Guaraní repite la formación, viene ganando los últimos partidos el conjunto dirigido por Francisco Arce, y el que viene hasta aquí sin sumar desde que llegó Aureliano Torres es General Caballero de Mallorquín. Hoy realiza de vuelta algunas variantes tratando de encontrarle la vuelta al equipo y comenzar a sumar aquí en Dos Bocas. Así que cuando quieras, Diego, confirmadas las alineaciones del legendario y del conjunto de Mallorquín. Antes de pasar la configuración, de común acuerdo, Auche, como quieran llamarlo, ¿se fue ya de General Caballero, Víctor? Así es, dejó la institución Guillermo Auche después de lo que fue un ciclo exitoso con ascenso a primera división, una buena temporada en primera, y ya en lo último hay que decir que él no jugaba mucho, tuvo una lesión, no volvió a ser el mismo, después alternaba con Fabián Ponce, incluso hubo convocatorias en las cuales quedó al margen, y con Aureliano Torres no era titular indiscutible, así que de común acuerdo Guillermo Auche dejó la institución y veremos para dónde va su destino en el torneo clausura. Ahora él no puede pichar ahora. Sí? No, en el clausura recién. O sea, puede arreglar, pero no jugar.
O sea, puede ir al exterior y jugar en algún mercado de pases que esté abierto, pero aquí en Paraguay ya no puede jugar en otro equipo, recién para el torneo clausura, o en todo caso, por ahí si no se da lo de la primera división, puede fichar en algún club, pero en la segunda rueda de la intermedia recién. O sea, palabras más, palabras menos, hasta junio estará el jugador sin actividad, acá en Paraguay por lo menos. ¿Quién lo quería en su momento, Víctor? Olimpia, Libertad, se habló mucho de Auche. Sí, incluso se mencionó un interés de Cerro, él tenía mucha amistad con algunos integrantes del plantel, como que él varias veces dio a entender que su deseo era jugar en Cerro Porteño y no se llegó a dar. También Guaraní hizo alguna oferta concreta que estaba muy por debajo de las pretensiones de General Caballero de Mallorquín, pero la reflexión que termina uno haciendo con el paso del tiempo es, General como que alargó su salida, no le convencían las ofertas para que a final de cuentas el jugador salga libre, sin ningún beneficio económico para General. Entre Aquino y Pachi eran amigos de él, ¿verdad? Claudio Aquino era muy amigo de Guillermo Auche. ¿Te acordás de aquel partido de Primera División, cancha del 12 de octubre, que no se pudo jugar por las líneas, Víctor? Sí, alguna vez se dio una suspensión. Recuerdo también un retraso de 20 minutos, media hora en el inicio del partido, porque se tuvieron que pintar de vuelta las líneas. Hubo problemas en Itagüá, era un problema recurrente ese de la pintura en los días de lluvia, Ricardo. Claro, que le culparon al canchero, que se compró mal la pintura o que no sé qué era que pasó. Y después se le quemó el pasto también, ¿verdad? Eso fue 12 de octubre también. No, eso fue en Guairá, un partido ante Libertad, era que se quemó todo el pasto y se bacheó, por así decirlo, el escenario de juego y no se pudo jugar aquella vez. Incluso Libertad había viajado y al final se suspendió el partido por esa situación. ¿Y vos decís que se pintan de vuelta acá o no? Y pasa que no estoy viendo movimiento, Ricardo, y faltan, como decía Diego, 20 minutos para el inicio del partido. Salvo que los árbitros cuando ingresen al campo ordenen, porque es una cuestión que ya no se puede, en este caso, dejar pasar. Me parece que ahora no hay ningún preparativo como para pensar que se dará un retoque de pintura. Disculpame, Víctor, Ricardo, no se ve nada. No, ¿cómo cobrar un penal? ¿Y qué por eso? El VAR va a trabajar doble. ¿Y cómo hace el VAR para saber dónde está la línea si no se ve la línea? Si es que trabaja el VAR. Pero sí. Es otro tema. Bueno, el VAR siempre trabaja. Que decida mal es otra cosa. Es otra cosa. Sí, señor. ¿Tenés equipo confirmado, Víctor? Así es, Diego. Cuando quieras repasamos formaciones de Guaraní y General Caballero de Mallorquín. Muy bien. ¿Cómo te va, Darío? Y estamos con información. Bien, Diego, compañeros de audiencia de fútbol a lo grande, informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos, tanto Guaraní como General Caballero? Adelante, Víctor. Guaraní en el arco 23, Gaspar Sergio, capitán de equipo. La zona defensiva 37, Daniel Pérez. 5, Mario López. 3, Paul Riveros. Y 32, Alexis Cantero. En mitad de cancha, por derecha, 28, Anderson Leguizamón. Camiseta 20, Álvaro Cuello. 7, Agustín Mansur. Y camiseta número 10, Matías Martínez. Media punta 39, Danilo Santa Cruz. Y único delantero 17, Adrián Alcaraz. La formación dirigida por Francisco Arce. Suplentes, Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Wilson Ibarrola, Esquivel Moreira, Paul Charpentier, Richard Prieto, Gustavo Marecos, César Miño, Rodrigo Amarilla, Felipe Salomón y Fernando Román y Walter González. A continuación, equipo titular de General Caballero. En el arco, camiseta 12, Gustavo Arévalos. 5 defensores, 19, Alan Vargas. 14, Alexis Rodas. Camiseta 3 y capitán de equipo Manuel Romero. 27, Eder Fernández. Y 16, Matías Valenti. En mitad de cancha, por derecha, 6, Miller Mareco. 28, Alexander Franco. Camiseta 30, Pablo Ayala. Y 29, Osmar Jiménez.
El único delantero, 11, Diego Martínez. Los dirigidos por Aureliano Torres. Suplentes, Luis Guillem, Tales, Alexis Zorrilla, Clementino González, Ronaldo Báez, Iván Duarte, Tomás Lescano, Kevin Denis, Richard Ortiz y Derlis Martínez. Diego. Bueno, muy bien, arbitraje de Derris Benítez. En el bar estará Derris López, Víctor. Así es, árbitro principal, Derlis Benítez, líneas José Villagra, Cristian Sosa, cuarta árbitra, Zulma Quiñones, en el bar estará Derlis López y como AVAR, Juan López, las autoridades arbitrales de este encuentro. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches, Diego. El cordial saludo para todos. Acaba de culminar la fecha número 6 de la intermedia en el JJ Vázquez. Se fue empate 1-1 entre Santaní y Resistencia. Esta mañana Colegiales ganó por primera vez en el torneo. Se impuso a Tembetarí por el marcador de 2-0 de la mano de Aldo Morel y de Marino Floro Dure. Recoleta en lo más alto con 16, Encarnación y Carapueva con 13. Fernando de la Mora y San Lorenzo están con 11 puntos en la intermedia, Diego. Debutó Humberto García en Resistencia. Al igual que César Castro en Santaní, sí señor. Ah, mirá, correcto, sí. César Castro que lo llevó a Sudamérica en la primera división. Así es, sí señor, tal cual. Bueno, 1-1. ¿El puntero quién es, Gerardo? Puntero Recoleta con 16. Buen puntaje para Recoleta. Solamente tuvo un tropiezo, no sé si tropiezo, pero aquel empate 2-2 ante Rubio Ñón Arboleda. Después todo victoria. Excelente, muy bien. A ver, ¿qué tenemos, Víctor? Te escuchamos. Y aquí observando el panorama, hasta aquí van llegando algunos familiares de jugadores, por ejemplo, algún socio vitalicio que ha entrado por este sector, pero en cuanto a directivos, yo imagino que más bien para ver el partido, no creo que ingresen temprano y esperen en medio de la llovizna. Lo bueno dentro de todo que falta poco ya para el inicio del partido, así que en un ratito tendremos un poquito más de movimiento, Diego. Acá estamos viendo con Ricardo 3 directivos ya de Guaraní, sentados cerca de nosotros, de Chichito, Ricardito, ¿verdad? Sí, señor. Ahí arriba hay una sola fila donde protege la lluvia, son 10, 12 asientos más o menos. Después, la verdad que con este tiempo se van a mojar bastante los aficionados que lleguen a ese sector. Y hay que decir, Diego, que es la única protección, por así decirlo, en todo el estadio, porque incluso el palco entre comillas, que suelen usar los visitantes, también está al aire libre, encima de la preferencia lateral. O sea, también para la gente de General Caballero de Mallorquín será incómoda su presencia aquí en Dos Bocas. Qué lindo le va a quedar a Guaraní remodelar el estadio. Qué lástima que no lo pueden hacer o que no lo quieran hacer. Tantas excusas ya escuchamos de parte de los dirigentes de Guaraní. Primero que no se podían tirar los árboles, después que no sé quién no podía o no quería dejar los lugares que se tenían que también demoler. Cada cosa, Víctor, que se escuchó o que se viene escuchando hace bastante tiempo. Y lo último es el plan para fin de año, Ricardo. Hay que ver, como se dice, hasta ver la palada inicial hay que tener alguna duda porque ya pasaron un montón de proyectos y se sigue con el mismo estadio. Pero lo nuevo es lo que se viene para el año que viene. Es decir, con esta estructura se jugaría solo hasta el último partido del clausura. Después es esperar la construcción, si es que se da o no de una vez por todas para el estadio de Guaraní. ¿Y qué van a sacrificar si es que amplían el estadio, Víctor? No, se tiene que echar todo. La estructura actual se va a demoler completa. Es prácticamente empezar de cero con la nueva planificación que se tiene. Por eso hablo de un proyecto grande, un proyecto ambicioso. Aquí no es simplemente una reforma, sino que es un cambio radical, diría yo, en la estructura del club. Por eso insisto, y no es por no creer lo que dicen las autoridades, pero como ya un montón de veces ha pasado y al final no ha sucedido nada, es cuestión de esperar hasta que se dé la primera parte de la obra. Hay que tomar recaudo sobre si habrá o no nuevo estadio aquí en Dos Bocas. Si es echar o tirar todo y empezar de vuelta, también empiezo a dudar. Sí, porque en la planificación, si bien es cierto la maqueta todavía no se presentó públicamente, pero por lo que se filtró es un estadio con graderías en los 4 costados y un estadio en el cual se va a renovar, en este caso la estructura. Hay que esperar también el tema del bingo, que está en conflicto con Guaraní, se sabe esa cuestión que está hace unos meses. O sea, hay mucho que esperar todavía en estos meses como para la confirmación, el inicio de las obras aquí en Dos Bocas. ¿Y la cancha auxiliar? Chao. Exactamente, ya dejará de existir porque ahí estará la tribuna, que en este caso es sector sur, tribuna norte hacia el estacionamiento del bingo, lo que se da hacia nuestra
zona de cabinas que es preferencias y también remodelación de la platea que es la actual gradería. Lo único que faltaría aquí en cuanto a estructura o terreno, mejor dicho, es la recuperación del bingo. Después es lo que tenemos actualmente de terreno, no es que habrá una compra de los terrenos aledaños, sino con lo que se tiene se hará una reforma completa del estadio. Muy bien, contigo Gerardo, con Darío, hablemos acá nosotros desde Guaraní con ustedes, compañeros. Sí, señor, vamos a repasar la fecha número 7 de la intermedia. La próxima arrancará este viernes 17 de mayo a las 14:30 horas en Lambaré, Estadio Luciano Zacarías, Colegiales ante el puntero Recoleta. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Ruby Local, armas estés donde estés y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellera 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Más partidos para el día viernes a las 19:30 horas en el Villa Alegre. Encarnación va a recibir al equipo villayense del 12 de junio. Sábado 18 de mayo, 10 de la mañana. Fernando Lamora en su cancha. En el Emiliano Gessi ante Guaireña y en el este del país. Estadio Antonio Aranda. 3 de febrero ante Tembetaré. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Los partidos para el día domingo 19 de mayo, jornada número 7 en la intermedia, 10 de la mañana, San Lorenzo en su cancha recibirá al Sportivo Carapeguá y en el Enrique Soler en Capiatá, Martín Ledesma recibirá a Pastoreo. Encontrar el regalo ideal en Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en perfumería, dermocosmética, regalería y más. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotor. Cierran la jornada número 7 el día lunes 20 de mayo, 5 de la tarde a las 17 horas en el Tomás Vegan Correa, en la Chacarita. Resistencia ante Rubio Ñu y a continuación 19:30 horas, Independiente en Campo Grande va a enfrentar al Deportivo Santaní. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y más. Bancopp crece desde la raíz. Ante corte de energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Los comprometidos con la intermedia con el descenso: Guaireña 1 punto, Colegiales 1,075, Resistencia 1,166. Hay que repasar que 3 equipos bajan de la categoría intermedia. Carga Supra Titipata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación. 200.000 de ahorro, llevas un termito. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Hacemos el repaso de la tabla de posiciones. Recoleta puntero con 16, Encarnación y Carapeguá 13, 11 puntos para Fernando Lamora y el Sportivo San Lorenzo. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. 12 de junio tiene 10, Tembetaré 9, Pastoreo 7, Martín Ledesma, Guaireña, Resistencia 3 de febrero 6, 5, Rubio Ñu, Independiente Santaní 4, último Colegiales 3, Diego. Bueno, gracias, muy amable Gerardo. Estamos a minutos del arranque de este partido. ¿Acá la Garúa se fue o continúa, Ricardo? ¿Continúa la Garúa? Sí, más leve, pero continúa. Si te fijas cerca de la Torres, por la lumínica, te das cuenta que quizás menos viento, ¿verdad? La cancha de las rayas no se ve nada. Nada, absolutamente nada. ¿Va a complicar o no, Ricardo? Yo creo que sí. ¿Vos pensás que se pueda llegar a suspender esto, Víctor? No, yo creo que no. Yo creo que se va a jugar. Se ve bastante tenue la raya. Se ve dentro de todo. Hay que hacer un poquito de esfuerzo visual, probablemente. Hay que ver cómo llega al VAR la transmisión televisiva. Pero estando por lo menos aquí afuera en preferencias, se llega a notar como para que el partido se juegue con cierta normalidad. ¿Parece? Y como dice Víctor, hay que pisar la cancha para ver qué visión tiene el árbitro. De repente tenemos nosotros una visión y ellos tienen otra. Ahí está Chiqui Arce.
Acá el Y problema el es que abrazo no se- con Aureliano Torres, el saludo respetuoso con el técnico de General Caballero de Mallorquín, Francisco Arce, pasó recién hacia la banca visitante, saludó a Aureliano Torres y ahora ya esperamos por el ingreso de los equipos. Bueno, acá hay un problema, Ricardo. Como hay garúa y hay un techito, en serio. Ojalá nadie se pare frente a nosotros porque Va a estamos pasar, en va relato. a pasar materiales, mira, BTR tiene su campera. ¿Eh? BTR tiene, pasa materiales el señor. Sí, pasa material. Pero ¿verdad que puede dificultar uno? Ojalá se sienten Pero, acá. ¿sabés cómo vamos allá a pedirle que se sienten? Sí, porque primero va a dificultar. bien, Claro, después muy bien, totalmente. sin violencia. No, y conociéndote a vos, Ricardo, yo sé lo que puede llegar a pasar. Contigo, Darío. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, Cemento Vallemía, Acceso Sur, Gas y Perpetuo Socorro, Nembé. Ven y divertite el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, acá Ricardo, la obligación guaraní de ganar, tiene 24, suma 27, igual a la línea 2 de mayo. No se prende en el campeonato, pero suma puntos, es más. Desde que asumió Arce, le viene bien Chiqui Arce al equipo legendario, Ricardo, ¿no? Totalmente, le encontró la vuelta muy rápido al equipo. Para mí sigue siendo el mejor técnico del fútbol paraguayo. Quizás no le fue bien en Olimpia, no tuvo tiempo, no se le dieron los resultados. Hay veces que te vas a un lugar y no te salen las cosas, no significa que sea malo. Hay veces que te salen muy bien y no significa que seas el mejor. O sea, este tema es ver la campaña de los técnicos y está más que visto que Francisco Arce siempre trabajó muy bien. Lo preocupante, Diego, es General Caballero, porque me parece que va en caída libre. Y fíjate que es un equipo donde se invirtió mucha plata, donde el doctor Aldama hizo todo lo posible para mantenerlo en primera el año pasado. Y hay que ver si este año lo puede mantener. Yo pienso que si sigue de la manera que está, no va a durar mucho en primera división. Y ahí pueden empezar a aplaudir Sol de América y otros equipos. Y precisamente aquel partido contra Sol de América, General Caballero, Sol pierde la categoría. Ahora, está obligado a ganar el equipo rojo mallorquino. Si le gana Guaraní, lo manda a Tacuarí en zona promedio. La obligación de ganar. Claro, tiene la obligación de ganar. La obligación de ganar para salir del fondo, para ganar en confianza, para trabajar de mejor manera durante la semana. Pero así como están las cosas, yo lo veo muy difícil. Después de los últimos partidos, contra Cerro, que perdió mal, contra Olimpia, que podía ganar el encuentro y erró muchísimas oportunidades de gol hasta que con Breuer Olimpia se lo dio vuelta. Así que equipos que desperdician este tipo de resultados, no sé si tienen mucha vida en primera. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Ya se viene el comentario de Ricardo Mendoza. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos, pechugón, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participás del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. El partido va a dirigir Derris Benítez. En el bar estará Derris López. Están los asistentes, repito, el árbitro. Derris Benítez en el bar, Derris López. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cerro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Ya se viene el comentario de Ricardo Mendoza. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Con este partido se cierra la fecha 17 del Campeonato de Apertura. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.du.py. El comentario de Ricardo presentado por Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subella 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Lo negativo del día de hoy que la gente no se acercó al estadio, aunque de a poco van entrando algunos, veo allá un bombo, quizás empiecen a hacer ruido dentro de poco los de la barra. Lo positivo que se va a jugar el partido ante una cancha que parece desde acá arriba está bien, pero por supuesto hay que estar en el lugar, hay que pisar esa cancha para saber cómo está, y los primeros minutos, si es que no se levanta mucho el pasto, significa que realmente sí está bien. Lo cierto y lo concreto que la pelota no se va a parar porque no hay charcos de agua, no hay espejos de agua, eso está bien.
Guaraní que, como decía Diego, con Chiqui Arce empezó a hacer cosas mejores. ¿Qué se da ahí con Servio? ¿100 partidos? Sí, cumple 100 partidos. Gaspar Servio con la camiseta de Guaraní, por eso se le entrega la camiseta enmarcada con el número 100, acompañado por la familia, la señora y el hijo, en este caso Gaspar Servio, y ahora posa con el resto del equipo. 100 partidos con la camiseta legendaria. Correcto, buen gesto de Servio que llama también a los suplentes para que salgan en la foto, en el recordatorio. Creo que va a ir directamente a la sala. Ese cuadro colgado para los buenos recuerdos de Servio, que tuvo una muy buena campaña en Guaraní, se fue, volvió y también está haciendo bien las cosas. Decía, el equipo de Chiqui Arce que siempre juega, que siempre tiene mucho respeto al balón, que quiere salir jugando, que trata de hacerlo, que no renuncia a su idea principal, que si tiene que cambiar en algún momento lo hace, porque tampoco es tonto, no va a jugar contra los intereses del equipo, tampoco sus intereses, sabiendo que con una buena campaña en Guaraní nuevamente lo van a mirar de otros equipos, de equipos más grandes, sin desmeritar en absoluto lo que es el conjunto de Guaraní. Y lo que hablábamos hace instantes, este equipo de General Caballero, ¿cómo necesita los puntos? ¿Cómo necesita meter una victoria fuerte? Contra Olimpia pudo hacerlo, se le escapó. Contra Cerro no estuvo ni cerca. Y ahora contra Guaraní, si da el golpe, bueno, felicidades a la gente de este equipo que le está costando cada vez más. De hecho, Auche, que era una de sus figuras, rescindir el contrato es por algo. No se sentía a gusto, no estaba cómodo, no lo vendieron en el tiempo que lo tenían que vender. Hay enojo de parte del jugador, ya no te sirve en el plantel porque te tira todo abajo. Lo siento en lo concreto que vamos a tener un lindo partido dinámico y más aún porque la pelota va a correr más rápido de la manera en que está la cancha. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar Terry Benítez y esto arranca aquí en el Rogelio Silvino Oliviere. La promoción más esperada con Messipar, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Con Messipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Ya juegan Guaraní, General Caballero. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota, Rodas le va a ganar, tira el canal para el equipo legendario, pone la pelota sobre punta zurda, está dejando cortita para Cueño, levanta pelota arriba por media cancha, tiene esa pelota para Martínez, el Mati Martínez juega punta derecha, está dejando para Pérez, otra vez para Martínez, toca la pelota legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. E impermeabilizar, repararse y proteger tu casa con Zika queda bien. Alcaraz tiene colocó, levanta esa pelota, el desvío, marca en esa zona Vargas, pelota por arriba, venía buscando Cantero, el rechazo largo arriba, la pelota para Mansur, tira Mansur, juega, pifia la pelota dejando cortita, la pelota para allá, la juega sobre punta zurda, está saliendo con la pelota el equipo visitante. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo, vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla, siempre contigo papas fritas Crispo. Es bueno Leguizamón, qué buen control de pelota, qué buena visión para poner la pausa y el pase justo después para que Alcaraz se meta solo. No pudo ganar la línea de fondo para meter un centro cómodo que quedó a mitad de camino, pero interesante el chico. La pelota por media cancha tiene Mansur, domina sobre mitad de terreno, juega la pelota sobre punta zurda, está recibiendo cortita Paul Rivero, la pelota de Paul juega para Cantero, domina, el lateral izquierdo legendario pone la pelota derecha, otra vez para el fondo, toca la pelota al equipo local. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, querida papasa. En la intermedia Santarí, Resistencia terminó igualado a 1. El comentario Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido se llame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta zurda, va buscando esa pelota Cantero, tiene, pone la pausita, gira bien, se mete sobre punta zurda. Está llegando la pelota, marcaba bien el Mareco, pelota en costado lateral y pertenece al equipo legendario. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Yardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por Tinet que
etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota larga para el Mati Martínez, pelota muy fuerte, largo, será tiro de portería para la visita. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upiza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillos de gramos de cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Partido para mañana, Copa Sudamericana, Grupo B, Ameliano de local frente a Rayo Zuliano. El partido va a arrancar 8 de la noche. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido se mantiene 0-0. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar y en mayo porque compra 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Barrio Primavera, Concepción. Ricardo F. Sí, para decirle a Víctor, porque de repente es difícil parar los equipos cuando hay tantos cambios o se habla de un cierto modo de jugar. Es 4-1 al final, Víctor, porque Roda se para sobre la línea de 4. Así es, Roda al final va de volante central. Él en realidad es zaguero, porque en 3 de febrero él jugaba y los partidos que jugó en General Caballero fue zaguero central. Hoy lo pone de volante, en este caso fijo, por delante de los centrales. Así que efectivamente es Rodas de fijo, adelante de ellos Pablo Ayala y Alexander Franco de interiores. Así se para General Caballero en el arranque de partido. Correcto, Víctor, pelota costado, saque de costado, defensa, pertenece a Guaraní. En la Moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota sobre punta zurda tiene en esa zona. Pelotazo largo de Valente, pelotazo para el Chino Martínez. Golpe de cabeza, marca Mario López. Dejando cortita sobre punta zurda. Recupera la visita. Está moviendo sobre el sector izquierdo. Levanta la cabeza, se mete Valente, juega de primera. Va cortando la acción, se metía el hombre legendario. Peleaba por Rivero, sale. Era Mansur. Pelota suavecita, viene buscando Franco para Guanedo. Mira a ver. Pelota a la punta zurda para Cantero. Toca el equipo legendario. A ver, Cantero juega para Mansur. Las pelotas van para Mansur. Pelota para Cuello, va por el fondo. Mueve la pelota para López. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fútbol argentino, fecha número 1. Ahora el compromiso. Gimnasia La Plata está goleando 3-0 a Vélez en el equipo local suplente. Cristian Colmán en Vélez. Titular, Claudio Aquino. Estamos llegando cerquita al minuto 5 de la parte inicial. Brindemos por la mitad que verdura con un delicioso vino Álamos. Importa este en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. Con Rumbo CC de Seguro tenés un servicio integral de precios diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Corresponde salida para el equipo visitante. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Romero, que más este donde se indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota sobre punta sur, saque de costado, punta izquierda, pertenece al equipo legendario. Busca Cantero lentamente esa pelota para el saque de mano. La Plata Empeña es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro Empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amaneceres, Granjeros Campo 9. Ahora la garúa va cayendo con mayor fuerza, Víctor. Así es, Diego. Realmente llovizna de una forma incómoda. En realidad hace un par de horas que ya está así el clima. La pelota para allá la tiene, juega punta derecha, está dejando cortita para Rodas, pelota es una mano, dijo el juez, tiro libre, sí señor, tiro libre para General Caballero. Gol paraguayo en Brasil también, Bobadilla Alex Cerro marcó para San Pablo, que sobre 35 del primer tiempo empata 1-1 ante Fluminense. Fluminense rival de Cerro al jueves, Gerardo. Titulares el equipo de Fernando Diniz, Fluminense, Diego, sí señor. Titulares ponen. Titulares, sí señor. 1-1. 1-1 partido, Bobadilla marcó para Sao Paulo. Muy bien, ¿qué pasó con Oscar Romero? Gerardo, Oscar ¿disciplina? Romero ¿Botafogo? Jugó ayer, Diego, para Botafogo. Pero, ¿algo pasó con él o no? A ver, Diego, ¿me repetís, por favor? Sí pasó algo con Romero, en el Botafogo. No viajó para el partido de Copa Libertadores, Diego. Correcto, muy bien. La pelota suavecita, punta zurda. Pelota en costado lateral y pertenece a la visita. En el arraso contra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo que aprieta Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota por arriba se mete el Chino Martínez. Coloca la pelota por el medio. Va saliendo en esa zona. Pelota al área de Mansur. Arriba para Alcaraz. Primero llega el zaguero. Iba buscando la pelota Romero, dejando el medio para Mila el Mareco.
Mareco. La pelota del 6 tiene Mareco. Mareco colocó, levantó el centro, golpe de cabeza al medio tiene Mati Martínez. La pelota para el 10 de Catario. Puso bien la pelota punta derecha para Dani Pérez. Este corrió, levanta la cabeza. Se mete sobre el costado izquierdo. Avanza Fernández, juega bien pelota suavecita al medio, toca Mansur. Sale del fondo el equipo de Guaraní. El comentario de Ricardo Especial, una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se llama 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Tiene dinámica el partido por ahora, Ricardo F. Sí, porque Guaraní propone eso, porque sale rápido, con pelotas dominadas desde el fondo, con toques de primera. Y quiere defenderse e intentar salir de contra al conjunto de General. La pelota para Pérez, la marca en esa zona, se metía el zaguero. Vargas se la saca de costado, punto derecha en ataque para Guaraní. Toque apoya el centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Cortinete que te negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. En la intermedia Santaní, Resistencia terminó 1-1. En Punto Parma hoy con tus tarjetas crédito universitario tenés 30% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Universitaria. Superjuegos de Petrobras cargando Super 97 tenés 20% de descuento a través de la app Petrobras Premia con todas las tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. La pelota para el fondo, sale López, juega suavecita, está dejando para Paul Rivero. La pelota suavecita otra vez en una misma línea. Pone la pelota para López, levanta la cabeza, botín derecho. Está dejando cortita sobre punta sur. Dale el equipo legendario. Repito, el partido por ahora está 0-0. 0-0 por ahora está el compromiso aquí en el Rogelio Silvino Olivier. La pelota de Paul Rivero. Levantó, tiró para Alcaraz, bajó de cabeza. Arriba el banderizo, offside. Indirecto para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita al minuto 9. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 al acceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como Taer con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La pelota larga arriba, pelota larga sobre mitad de terreno. Va buscando esa pelota, se metía ya pero la pelota para el Chino Martínez. Pelea, coloca para allá la pelota a la punta zurda. Avanza el equipo visitante. A ver, la tiene, juega. ¿Le va a pegar o no? Le da pelota por el medio para Fernández. Juega sobre mitad de terreno. Deja la pelota para allá. Qué buena acción. Ataca Pilar Mareco. ¿Le va a pegar o no? Amagó, se mete Mareco. Mareco juega bien. Movió para allá la punta derecha. Se metía en esa zona Vargas. Pelota a un costado. Tiro de esquina, Ricardo F. Sí, llegó bien. Esta vez llegó bien el conjunto de General. Y Cantero muy seguro para meter un taco, tirar la pelota al córner. De lo contrario, le iban a ganar las espaldas al lateral derecho del conjunto de Guaraní. Tiro de esquina, pertenece a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Miller Mareco. Correcto, le va a pegar Miller Mareco. Después marcamos el tiempo de juego. Atento Gaspar Servio. Están las parejitas dentro del área. Es un tiro libre, corresponde al equipo visitante Mareco Miller. Le va a pegar a esa pelota, el árbitro va a autorizar. Estamos hablando de Ries Benítez. Dale, árbitro, autorizar. Ahora sí el silbato del juez. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. ¡Epa! Le pega el chino, le pegó, buscó el arco francés. Perdón, Ricardo. Sí, le pegó bien el Chino Martínez. Desaprovechó, le pegó bien en el córner. El despeje fue malo. Le queda botando la pelota al Chino. Es lo que le gusta a los delanteros, que le pique la pelota, le quede enfrente, pero este le pegó a cualquier lado para la desgracia de General. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robino, que nada más este donde se indica Diego y vamos. Señoras y señores, el partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado para la visita, punta derecha. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. La pelota sobre punta sur, ataca el equipo blanco. No es el equipo rojo, está vestido de blanco. El equipo visitante. La pelota sobre punta sur. A ver, tiene, juega, está dejando la pelota Franco. Pone pelota para el fondo. Mueve la pelota cortita para Rodas, tiene el 14. La pelota para Rodas, levanta la cabeza, botín derecho. Le pega el pelotazo, largo arriba. Va sobre punta zurda para Jiménez, domina bien, va por el medio, ataca la visita otra vez para Rodas, le puede pegar a punta, el arco no, a ver, le pegó, tiró, buscó el arco, débil remate, Ricardo. Así es difícil que pueda convertir, por más que esté mojada la cancha, la pelota más rápida, imposible, pifiado, mordido, ese remate, recién decía, no creo que se quede el balón, y realmente no se queda, pero cada vez que hay un pase largo, se levanta mucha agua, Víctor. Así es, Ricardo, se nota que está bastante húmeda la pista. Efectivamente no hay charcos, no hay espejos de agua, pero sí se levanta el agua en cada pase. Creo que si sigue lloviznando así no vamos a tener problemas para terminar el partido. Si se da algo más pronunciado ahí sí dudaría, pero
Así no creo que tengamos complicaciones en ese sentido. A propósito de Víctor, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasamos los relevos que tiene Guaraní, ¿te parece, Víctor? Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Wilson Ibarrola, Estíbal Moreira, Paul Charpentier, Richard Prieto, Gustavo Marecos, César Miño, Rodrigo Amarilla, Felipe Salomón y Fernando Román y Walter González. Y tenemos los de la visita, Víctor. Suplentes de general, Luis Guillén Tales, Alexis Zorrilla, Clementino González, Ronaldo Báez, Iván Duarte, Tomás Lescano, Kevin Denis, Richard Ortiz y Derlis Martínez. La pelota sobre punta zurda, saque de costado para General Caballero. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisancho con la mejor carne 100% chaqueña, Short Beef, con la garantía de la cooperativa Shorticher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué pasó, Ricardo? Lo pescaron justo a cuello, un golpe fuerte con el brazo, con la mano. Hace rato también recibió él realmente un golpe bastante duro. Hablo de Cuello, que pidió sobre Franco una falta, el árbitro no le hizo caso y como que toma justicia por manos propias. Señoras y señores, tiro libre para la visita. Hoy lunes en Shell celebramos el viaje de ser mamá con tarjeta débito Itaú, 20% de descuento en todos los combustibles. El desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. En territorio de Guaraní, punta derecha, tiro libre, le pegó a Mila el Mareco, pelota en el aire, el cabezazo para el rechazo. La pelota larga de Pérez, fue Mati Martínez finalmente. Arriba esa pelota larga, esta mía, dice Gaspar Servio. Atento el portero legendario. Sin Lice no hay partido. Lice clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos a 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. El partido para mañana por la Libertadores, River de la Argentina frente a Libertad. El partido va a arrancar 20:30. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Y a las 22 en Bolivia, Nacional Potosí ante Trinidense, grupo de Copa Sudamericana. Lunes a sábado de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda. Cuento comercial, economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Cerquita de los 15. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Sale un Audi Q2 y mucho más con Cenetel. El poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Saque de costado en defensa, pertenece a la visita. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar es 42 años construyendo contigo. Una mamá WOW merece un premio WOW por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. La pelota sobre punta derecha, pelota larga, golpe de cabeza, pelota cortita, viene buscando, peleando esa pelota al canal, le van a robar la pelota, tira Romero, juega sobre punta zurda, está moviendo para Valenti, pelota por el medio, a ver, sostiene el equipo visitante, juega, viene buscando esa pelota Jiménez, coloca bien de zurda, la pelota del chino Martínez, va por el piso, falta, le cometen falta a Diego Martínez, y es tiro libre para el equipo visitante, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa, Robilo, ganar más este donde que ya Diego y vamos. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiro libre para la visita. Encontrar el regalo ideal en Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en perfumería, dermocosmética, regalería y más. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. La pelota para Servio, le va a pegar Gaspar. Le pegó, tiró Gaspar Servio, pelotazo derecha, pelotazo largo, arriba. Se mete, viene buscando esa pelota lentamente, buscando bien esa pelota. A ver el equipo legendario con Cuello. La pelota para Cuello, Cuello movió para Mansur. La pelota del centro otra vez para Cuello, juega sobre punta derecha. Y está dejando pelota por media cancha, Cuello juega. Y está dejando para el Mati Martínez, punto derecha, se mete Dani Pérez. La pelota al área, se mete Pérez. A ver, llegó, levantó el centro, pelota arriba. El rechazo largo de Valenti, pelota punta sur de Ricardo. Bien Guaraní, mejor Guaraní. Me gusta cómo juega el equipo de Francisco Arce. Creo que le falta un poquito más de compañía a Alcaraz, pero también es el jugador que se sabe ingeniar solo para poder convertir. Por algo es lo más peligroso que tiene el conjunto orinero.
La pelota, punta derecha, saque de costado para el equipo local. La fecha 7 de la intermedia arrancará este viernes con 2 partidos, 14:30 horas Colegiales Recoleta y 19:30 horas Encarnación Local ante 12 de junio. La pelota para Mansur, juega bien, pelota suavecita para quién, para Paul Rivero, pelota de Paul, jugando sobre punta zurda, está recibiendo pelota cortita por media cancha, viene buscando Mansur el 7, domina, levanta la cabeza, bote derecho, juega sobre punta derecha, está moviendo la pelota, juega bien la salida corta, está marcando ahora la visita, se mete bien, la pelota del chino, el chino movió, juega bien sobre punta derecha, pone la pelota para Miller Mareco, movió para Vargas, la pelota de Vargas, levanta esa pelota, juega el rebote corto, a ver, la tiene la visita, juega Miller, la pelota de Vargas ganó de vuelta, Vargas pone bien para el chino, picó, cayó, falta, acá hay falta, Ricardo. A mí no me pareció falta. A mí no me pareció falta, el árbitro está comprando todo lo que hace el Chino Martínez, pero tiene que estar un poco más atento a la jugada. Esto es parte del juego, el contacto es el fútbol, no se puede jugar sin contacto. Tiro libre, territorio de Guaraní, tiro libre para el equipo visitante. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar esa pelota Miller Mareco, tiro libre sobre punta derecha. A ver, el árbitro va a autorizar, autorizó, le pegó, tiró pelota en el aire, tomó vuelo, golpe de cabeza, pelota sobre punta zurda. Avanza, General Caballero remató, le pegó esa pelota a Jiménez, el rebote, pelota de López. Arriba, pelota Maquer sobre mitad de terreno. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack Fortín etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido por ahora 0-0. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancopp crece desde la raíz. Ante corta energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Se está tirando todas las jugadas del Chino Martínez. Ahora dentro del área también se tira esperando que le cobren un penal, pero el árbitro le dice, esta no. La pelota va a un costado lateral y pertenece a la visita en ataque. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado es Valenti, pone la pelota, movió para Jiménez, tiene Jiménez, gira, se quiere meter de zurda, la pelota la marca, vuelve a ganar, cuidado, cayó. El árbitro dice que no es falta. La pelota para Ayala, Ayala tiene, juega para el fondo, tiene Romero. Romero movió, soltó de punta zurda, pelota al medio campo, sale, recupera el equipo legendario. El Luomo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada, mantiene limpio los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Cerquita del minuto 20. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asados. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Ricardo F. está mojada la cancha, la pista. ¿Dificulta mucho el fútbol o no? Lo hace mucho más rápido, mucho más dinámico. Depende ahora de los jugadores. Hasta el momento no interrumpió, no pasó absolutamente nada con el juego. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robbie Loca, la más éxito de Jessica Diego y vamos. El partido está 0-0, tiro de esquina. Y su seguro, Chaco. Ricardo. Le están llegando demasiado ahora a Guaraní. En los últimos 3 minutos le llegaron 4 veces aproximadamente. Y Guaraní como que no está defendiendo bien, le está costando el desdoble de sus jugadores para llegar al arco rival. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Miller Mareco. Le va a pegar Mareco a esa pelota, tiro de esquina. La segunda que tiene en el partido el equipo visitante, vestido de blanco. Hoy no está de rojo. El equipo rojo mallorquino, tiro de esquina. A ver, Mareco, le pegó, tiró pelota en el aire, cabezazo. La pelota de Sergio el chino. El chino llegó de cabeza, Ricardo F. De cabeza, con potencia, pero se amortigua en el pie de uno de los jugadores que estaban allí. Varios jugadores, realmente varias piernas, para que después le quede cómoda al arquero serbio, que no tuvo mucho trabajo. La pelota sobre punta zurda, se mete al canal. Falta acá y tarjeta, Víctor. Así es, primer amonestado del partido, Miller Mareco. Correcto, muy bien, al piso. El 28, Franco, tiro libre para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Brasil, Vasco da Gama le ganó a Victoria por 2-1. Robert Rojas no ingresó en Vasco, por su parte Raúl Cáceres ausente en Victoria. Correcto, señora, acá tiro libre pertenece al legendario. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Tiro libre para Guaraní. Combatí el calor, conservo y tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno
urbano se vuelve tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Aliemí, acceso sur casi perpetuo socorro Ñemby. Te escuchamos, Víctor, te está lastimado, sentido el hombre. Pide la asistencia para Anderson Leguizamón y reclaman los jugadores de Guaraní. Entiendo que tiene que ver con expulsión para el jugador de General. Muy fuerte la entrada, realmente muy fuerte la entrada. No sé, Gerardo, si podés con la repetición observar. Le pisa, Ricardo, sí, señor. Y lo hace realmente de propósito. Es Leguizamón, ¿verdad? Leguizamón, así es, tal cual. Bueno, hay que ver si hay revisión de VAR. Lo pisa entonces. Ahí se recupera lentamente, hay que ver si lo llaman del VAR o no. Sí, ya puso la amarilla a Miller Mareco, Víctor. Así es, ya fue amonestado Miller Mareco. Bueno, muy bien, se recupera lentamente el hombre legendario. Tiro libre para el equipo local. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiro libre para Guaraní. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre sin filetes lomitos. Pechugón, a todos les gusta. ¿En cuál llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a koala.com.py. Señoras y señores, le va a pegar a esa pelota Mansur. Cerca lo tiene Canteros, el otro, Víctor. Así es, con derecha Mansur, que ahora se hace cargo. Muy bien, Mansur le pegó, tiró la pelota al compañero, juega al arquero lentamente, Arevalo sale el portero visitante. La Ferrer se acerca a Bosca Penúa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. El partido se mantiene 0-0. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. A todo poner el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. La tarjeta para quién en general, Víctor. Matías Valenti, el segundo amonestado en el partido. Muy bien, correcto. Será tiro libre para Guaraní. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Bueno, acá está en el piso el hombre legendario. Se demora la acción. Se demora por ahora, Ricardo F. el partido. Se demora la segunda tarjeta en 2 minutos, 2 tarjetas amarillas para los jugadores de Guaraní. El juego brusco, ¿para qué, verdad? ¿Qué necesidad tiene? Acá hay un desplazamiento del brazo, un impacto bastante fuerte contra el jugador de Guaraní, pero hasta ahora la vara es bastante alta, por eso simplemente amarilla en las 2 jugadas. Muy bien, cerca del minuto 25. Si sos socio de Comes y Par, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Partido para mañana, Copa Sudamericana, Grupo B, Emiliano de local frente a Rayo Zuliano. El partido va a arrancar 8 de la noche. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados sin nada. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105 repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Por la Libertadores, River de Argentina frente a la Libertad del Gumarelo. El partido va a arrancar Grupo H, 20-30 de Estadio Monumental. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Rubiro, que las bases que son de este significa Diego y ¡bam! Por ahora, el partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Tiro libre para Guaraní. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. La pelota de Cantero sobre punta zurda, móvil la pelota dejando cortita para el Caras. La pelota Adrián tiene bien, juega al medio, jugando para Danilo Santa Cruz. Pelota a la marca, va saliendo Vargas. El rebote pertenece otra vez al equipo visitante con el chino. El chino movió, soltó, se equivocó. Tiene Franco. Franco juega bien para el Caras. Está sobre punta zurda, pelota, la marca tiene Cuello. Cuello domina, baja la pelota dejando cortita sobre mitad de terreno. La pelota sobre esa zona para el Caras, se equivoca ahora. Tiene el chino Martínez, el chino juega para Pablo Ayala. La pelota Ayala, moviendo bien suavecita, pelota más arriba. El rebote al Caras, gana otra vez, toca la pelota legendario. La verdad tiene Mansur. Mansur la pelota para el 7, juega. Levantó, tiró pelota larga arriba. Se mete Franco, corrió. Se mete sobre punta zurda y peligro. A ver qué dice el árbitro. Será finalmente saque de costado para Guaraní.
Guaraní. Luminotinta te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotinta, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. El partido está 0-0. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán con los chorizos parrilleros pizza o pizza. Probaste y te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte duradera que ladrillo teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. El partido está 0-0. Tu mamá es todoterreno Vergara y Vargas en mayo porque a compra 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Muy bien, el partido se mantiene 0-0, Darío. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibella 1751. Llámanos al 129-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el chino, juega y peligro, se mete, viene Jiménez, Jiménez con la pelota, baja punta derecha para Miller Mareco, le va a pegar Mareco, sostiene, levanta la cabeza, juega, pica larga, va pelota por detrás, a ver Joro, otra vez pone el cuerpo a Mareco, está dejando esa pelota, juega pelota al fondo, viene recibiendo Fernández baja su arquero Arevalo, sale el portero visitante. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que arde y para junto a Fritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Y la pelota para Cantero, juega pelota forno para Paul Rivero, pelota de Paul, pide Gaspar Servio. A ver, Paul Rivero juega para Cuello, la pelota del 20 tiene Cuello, juega otra vez para Paul Rivero, moviendo punto zurdo para Cantero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente, avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambareca, Peteito, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabazón, Ciudad del Este, Carapigüe, Pilar, Unisal. El partido se mantiene 0-0. Desde los videos de la Manso Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Pelota larga, marca, Fernández se mete al caraja, ¡no! Falta, acá lo toca, lo derriba, justamente Fernández el zaguero, Ricardo. Le marca offside el asistente, eso lo salva de la tarjeta inclusive. Pero qué manera de correr de Alcaraz, qué pase preciso que le mete Mansur. Al que lo estoy viendo bastante flojo, por lo menos en este partido, es a Santa Cruz. Danilo en un nivel bastante bajo. Señoras y señores, tiro libre pertenece a General Caballero. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. La pelota al fondo le pega a Arévalos, el portero visitante. En el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cómo estás observando los técnicos, Víctor? Y los dos dando muchas indicaciones, tanto Francisco Arce como Aureliano Torres. A Arce creo que no le está gustando en este tramo de partido cómo viene el trámite. Sí noto más conforme a Aureliano Torres, eso sí, exigiendo permanentemente a sus dirigidos que acompañen en la marca, en este caso que cierren los espacios a Guaraní. Ahora con más intensidad la lluvia, Víctor. Sí, sigue en la misma condición y subiendo la intensidad, así mismo, una llovizna importante a esta altura y sigue siendo bastante incómoda para la gente presente. Ahora, ¿qué temperatura tenemos? 13, 14 grados, creo, por ahí. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robbie Loca, la raza es donde te indica Diego y vamos. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. 14 la temperatura, Ricardo. Según el teléfono, 14. 14, sí. La térmica no sé. Pero térmica el 12. 12 térmica. Sí. El especialista Víctor Villalba. Ya le voy a consultar a Víctor. Él maneja en lo que tiene que ver con temperatura, clima y demás. Saque de costado para General Caballero. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras, Super 97 Petrobras, una Supernafta. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 14 grados por ahí, Víctor. Sí, más o menos por ahí se siente el fresco, Diego, y más todavía con el viento que hay, la llovizna, todo se hace más fresco aquí en esta noche.
Muy bien, la pelota sobre punta sur, la pelota costado lateral. A ver qué dice el juez. Pertenece al equipo de General Caballero, punta derecha en defensa. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado para la visita. Motor con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrar la ciencia comer y todos los distribuidores del país. En supermercados, sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. La pelota por mitad del terreno, pelota en zona media. Vamos a ver, tiene esa pelota, buscando bien esa pelota. Jiménez colocó para allá la pelota para el chino. Marca en esa zona López. El balón sobre punta derecha para Mil. El Mareco tiene, cuerpea, gana bien, va por el piso. No, se resbala solo Mil el Mareco. La pelota de Cantero juega, está dejando cortita esa pelota. Se metía como venía. El hombre legendario, pelota por media cancha. Ya la tiene, juega. Otra vez pelota para Vargas, toca bien Vargas. Levantó, tiró, pelota para allá, la pica larga. Marca por Rivero, se equivoca. La pelota de Vargas tiene, juega de primera, movió para el chino. La pelota del chino, sostiene la pelota Martínez. Martínez con ese balón lo hace rebotar a Cantero. Saque de costado para la visita. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Ya mismo declarazo, hoy pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Jordi. Si no te olvides el auténtico choriqueso Jordi, Jordi Vijo, la creativa de la cooperativa Jordi. En ataque, saque de costado para la visita. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-13. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El partido está 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino 5 del primer tiempo. Unión y Belgrano van empatando 0-0 del equipo visitante. Titular del paraguayo Cristian Núñez. Ricardo F., ¿cómo ves el partido por ahora? Y el partido como que bajó un poquito la intensidad. Recién lo veía Francisco Arce que hacía señas que el equipo salga, que estaba muy metido atrás y comparto con él. Y mirando el desempeño de algunos jugadores, decía lo de Santa Cruz y ahora Leguizamón que se le suma, no tengo dudas que Walter González y Richard Prieto serían los jugadores que van a ingresar por estos dos. Saque de costado, pertenece a la visita punta derecha. Más de Argentina porque se terminó el partido. Gimnasia le ganó 3-1 a Vélez en el equipo platense. No ingresó Cristian Núñez en Vélez. Jugó todo el compromiso Claudio Aquino. La pelota larga sobre punta sur y otra vez saque de costado, pertenece a la visita sector preferencial. Hoy lunes en Shell celebramos el viaje de ser mamá con tarjetas de débito Itaú, 20% descuento en todos los combustibles. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En OTI, carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-593-53 o ingresa a oti.du.py. Otro saque de costado para la visita. Fútbol de Brasil, entretiempo del compromiso. San Paulo y Fluminense van empatando 1-1. San Paulo marcó Damián Bobadilla sobre Fluminense. Pone equipo titular. El partido por ahora se mantiene 0-0. Sin likes no hay partido. Likes clásica de 75 gramos queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin likes no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota al centro de Fernández, remata al arco. ¡Qué disparo de Jiménez! Golpe de cabeza serbio. En dos tiempos vuelve a atrapar esa pelota Ricardo F. Sí, señor, parecía que estaba lejos, pero que cerca estuvo del gol el conjunto de General. Qué remate de Jiménez, qué bien serbio. En el cabezazo ya le quedó más cómodo a la pelota, pero avisó General Caballero, me imagino, ahora Francisco Arce, lo enojado que está. La pelota al medio tiene, viene buscando esa pelota lentamente Leguizamón, dejando cortita por media cancha, vuelve a ganar Leguizamón. Tiene Leguizamón, esa pelota juega bien. Está dejando la pelota sobre mitad de terreno, zona verde para el canal, juega para Cuello. La pelota de Cuello juega para Mansur. Mansur tiene, movió esa pelota para el Mati Martínez. La pelota de Martínez juega sobre punta zurda. Hay peligro, avanza bien, se mete Cantero. La pelota de Cantero, Cantero le va a pegar o no. Amagó Cantero, juega bien jugando la pelota en mitad de terreno, falta, cae Martínez. No, dijo el árbitro, pelota al fondo. Viene saliendo otra vez el equipo legendario. ¿Qué pasó, Ricardo? Para mí cae solo el jugador de Guaraní, bien esta vez el árbitro, pero tampoco perdió el dominio de la pelota porque el compañero estaba al lado. Cerquita al minuto 35. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Joar. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Marcamos el tiempo, ¿te parece, Adrigo? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, Carlos este es donde te explica. Golpe de cabeza de Alcaraz. Tapó el arquero Arévalo. ¡Qué cabezazo de Alcaraz! Atrapa el arquero, poste izquierdo, se metía esa pelota, Ricardo. La importancia de que vayan los laterales, qué buen centro metió Cantero. Qué cabezazo de Alcaraz. Prácticamente cerquita de las manos del arquero, por eso pudo reaccionar, porque tenía buena potencia el cabezazo. Guaraní casi se pone en ventaja en este partido. Recién lo pudo haber hecho el conjunto de General, ahora le devuelve a Guaraní. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
La pelota al fondo, sale el equipo legendario. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El chino bajó de taco y peligro. Se mete bien, cuidado con Franco. Le puede pegar o no. Juega la pelota. Está dejando para Vargas. Cuidado, ataca la visita. Vargas tiene. Levanta el centro. Pelota arriba, golpe de cabeza. Marca López. Revienta la pelota como vino. Leguizamón. Pelota a mitad de terreno. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 2.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale un Audi Q2 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Hay dos hombres caídos en la visita, Víctor. Alexis Roa por la falta recibida y Valenti, el que está caído y me parece que no va a continuar. Vos sabés que lo de Valenti no me percaté si tuvo una falta o cae solo. Y sí lo de Roda, verdad que cobró el árbitro, pero sí se lo ve muy sentido al lateral izquierdo. Bueno, hay que ver lo de Valenti. Pide asistencia, ya se repone Roda, pero Valenti sigue en el piso, Víctor. Así es, pasa que Valenti se tiró solito por su cuenta. Eso generalmente suele ser signo de que probablemente se ha cambiado. Bueno, muy bien, por ahora el partido se mantiene 0-0. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos a aprovechar porque mañana arranca la Copa Sudamericana con el grupo Mea Meliano de local ante Rayo Zuliano. Si gana Gerardo, si gana la Vía Azulada, prácticamente tiene asegurada la clasificación al playoff. Exactamente, y esperar a que Danubio empate o pierda en Brasil ante Paranaense. Ahí ya estará clasificado Ameliano. Correcto, muy bien por la Libertadores. River de local frente a Libertad 20:30 para mañana Grupo H. Grupo D, Copa Sudamericana Nacional Potosí ante Sportivo Trinidense. El partido va a arrancar 10 de la noche. Toque apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Giardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Paraguay de sabor único Sportín. Pasante ya solo protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Alcaraz cayó al piso y esto es falta, ¿no, Ricardo F? Brazo con brazo, hombro con hombro, dice el árbitro, por eso no cobró, pero justo el lugar que dejó Valenti, por ahí se mete bien Guaraní. A propósito de Valenti, vuelve al campo de juego, Víctor. Sí, finalmente no fue de gravedad, retornó Valenti, ya recibió la asistencia y ya está listo para continuar el argentino Matías Valenti. Correcto, señor, muy bien, saque de costado, punta derecha, pertenece a la visita. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37 Pero parece a 42 años construyendo contigo. Para el descanso de mamá, juegos Omir Capriz de Paraná, cuota 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Electroban mejorando tu calidad de vida. Alcaraz pone la pelota para Martínez, corre bien, se manda arriba, busca el primero, Martínez va a definir o no. Pone la pausita, juega para Pérez, la pelota de Dani. Vuelve a ganar, se mete bien sobre punta derecha. A ver, levanta el centro, tiró. Arevalo se atrapó en la pelota, Ricardo F. Martínez, tenía toda la posibilidad de definir él. Inclusive pica con tanta velocidad que la pelota le queda enfrente para pegarle. No se animó, frenó, tocó para atrás y perdió la gran oportunidad. La sorpresa de esa contra bien hecha por Guaraní y la mala definición. Cerquita de los 40. Encontrar el regalo ideal en Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en perfumería, dermocosmética, regalería y más. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Giacomer Automotores. Saque de costado, punta derecha en defensa, pertenece a la visita. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo con tarjetas de crédito Banco. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y más. Banco crece desde la raíz. Ante corte energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy. La pelota para el Chino Martínez, se mete el Chino Martínez juega punta derecha, verdad tiene, otra vez por el cuerpo, gana bien, pelota sobre punta derecha, marca Paul Rivero, la pelota a un costado, será saque de costado, marcamos antes el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa Robilo, Gran Macete, donde te significa Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Lo tocaron al 6 de General Caballero, Víctor. Sí, quedó caído después del salto Miller Mareco, acusando que hubo un brazo en el rostro. Ahora Danilo Santa Cruz lo ayuda a levantarse. Ricardo. Yo no vi nada. Un choque de cabeza máximo, pero un brazo no. Por lo menos yo no vi. La pelota a un costado será lateral y pertenece a la visita. El Lumo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño e invierno. Redes sociales @Lumo, PY Lumo, vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. La pelota para Miller Mareco, levanta el centro, tiró.
Mancebo, la pelota baja, Gaspar serve 2 tiempos, atrapa el portero legendario. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito más info al 218-4000. Caja Mutual. El partido está 0-0. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo cambia todo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Minuto 41. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Valimí, acceso surca, superpetuoso Socorro Ñembe. La pelota por el fondo tiene esa pelota, López está en el piso, el hombre de General Caballero, Víctor. Diego Martínez, el que quedó caído. Bueno, Ricardo. Es bárbaro el árbitro, por Dios. Él ve la jugada, no cobra absolutamente nada y después para el partido. Vamos, por favor. Está en el piso el Chino Martínez, pide asistencia médica, Víctor. Así es, se para el partido, va a ingresar la sanidad, Diego Martínez tomándose de la cabeza, en este caso después de la última situación. Bueno, muy bien, minuto 42 de la etapa inicial de juego. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, creo que más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El partido por ahora está 0-0 con este juego. Repito, se cierra la fecha 17 del campeonato de apertura. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos y más. Pechugona, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participaste del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. En la intermedia se cerró la fecha 6, el empate entre Santaní y Resistencia de 1-1. La Ferrer se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en la Ferrer. Decir bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota por media cancha tiene Paul Rivero. La pelota para Paul Rivero, juega bien. Pelota suavecita para López, López juega para Cuello. La pelota de Cuello es uruguayo o argentino, Cuello, Víctor. Es argentino, Álvaro Cuello. Correcto, muy bien. Correcto, gracias Víctor. Pelota para López, juega punta derecha para Dani Pérez. Otra vez juega suavecita para López. Pelota de López, pasó la frontera acá por rival. Juega suavecita. La pelota sobre el costado izquierdo para Paul Rivero. Rivero jugó para Cantero. Tiene Cantero que le ganó la posición a Salomone. La pelota suavecita sobre mitad de terreno. López con la pelota juega otra vez para Mansur. Todas las pelotas caen para Mansur. Mansur jugando suavecita para Paul Rivero. Toca la pelota Laurinegro. Repito, por ahora está 0-0. A ver, López amaga, se mete en el territorio. Rival, pelotazo de Cuello largo, se mete Pérez, ganó, se le fue la pelota, fuerte el disparo, Ricardo. No está jugando bien Guaraní, no es el mismo de fechas pasadas. Los pases no son buenos, no llegan a destino, se equivocan, se apuran. Alcaraz está apareciendo poco, lo siento muy solo. Repito, hay dos jugadores que todavía no demostraron todo, por lo menos Santa Cruz y el chico Leguizamón, o el jugador Leguizamón que empezó bien, después se fue quedando. Señoras y señores, tiro de portería para el equipo mallorquino. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. A todo ponerle Bistonic líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistonic tecnología en lubricación. La pelota por de cancha para Paul Rivero. Rivero juega, Paul juega esa pelota para Mati Martínez. Pelota para el fondo para López, levanta la cabeza el 5. A ver, la tiene López. Levantó, tiró, cambió de frente, pelota a la punta sur. Se mete bien Leguizamón, paró, va por el piso, es falta, pita el juez. Acá lo tocan a Leguizamón, Ricardo F. Sí, lo tocan y el árbitro cobra la falta de Vargas, el lateral derecho que tiene el General Caballero, porque como que lo pisa cuando este para la pelota y se disponía a meter un pase. Tiro libre para el equipo local. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. A ver, estaremos ahí marcando el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo, caramba, donde estés, inicia Diego y vamos. A ver, Martínez tiene, le va a pegar, juega al medio, 0-0-0. Es su seguro, Chaco. Tiro de esquina, Ricardo F. Le quedó incómodo la pelota a Martínez, por eso no definió de buena forma, le pegó con la pierna izquierda, por lo menos un córner a favor de Guaraní. La pelota para Mansur, Mansur tiene, gira, Mansur está con esa pelota, vuelve a girar, se mete bien, se escapó. La marca de Fernández, pelota a un costado, 3 más se va a jugar, Víctor. Así es, 3 minutos más en este primer tiempo. Correcto, muy bien, tiro de portería para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega esa pelota a Arévalo. La promoción más esperada de Gómez y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo con
cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y Bar, tu mejor opción. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Ubica la pelota, Arévalos le va a pegar, le pegó, tiró, pelota, media cancha. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, se aplica, convertir y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege tu casa con Sica Queda Bien. De a poquito termina la primera parte. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores. Queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Danilo Santa Cruz movió, Danilo que aportó muy poco en el primer tiempo, por lo menos se lo he visto yo. Pelota larga para Cantero, juega, la pelota sobre la punta derecha, insiste, va buscando esa pelota, Fernández juega para el Chino Martínez, la pelota Diego Martínez, juega la pelota para Vargas, levantó, tiró, pelota larga para Mila Alvareco, primero llega de cabeza López, es lateral y porterizo, la visita punta derecha. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. La pelota larga al fondo de Fernández, golpe de cabeza, revienta esa pelota Cantero, pelota a mitad de terreno. Arriba la pelota suavecita, no pudo encarar, pelota de Valente. Levantó, tiró, se equivocó, corre Servio. Viene a bajar esa pelota Servio, el portero legendario, cerca del minuto 47. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero o pizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillo, teja, grama de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Ya termina la primera parte. Tu mamá es todo terreno Benier y Mar en mayo porque cada compra 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todo terreno Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. ¿Qué pasó, Ricardo? Una pelota que baja muy bien Alcaraz y Danilo no aprovecha la oportunidad para pegarle al arco. A ver, Leguizamón le pegó. Sí, desaprovechó Guaraní, Ricardo. Tenía todo el equipo legendario. Sí, tenía todo. Por eso yo pienso que no va a arrancar el segundo tiempo Danilo Santa Cruz. De hecho, apareció poco, Ricardo. Casi nada, casi nada. Muy bien, tiro de portería para el equipo visitante. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kento. La Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Señoras y señores, se cierra la primera parte con este empate. Guaraní, General Caballero, 0-0. Relato Diego Iván. Contigo, Víctor. Gracias, Diego. Aquí nos acercamos en la zona de preferencias a José María Banumbek, de la directiva de Guaraní, aquí observando lo que fue el primer tiempo. Nos abrimos paso entre la gente, gracias, y llegamos hasta José María Banumbek. Don José María, su opinión sobre este primer tiempo, ¿qué le pareció el 0-0 parcial entre Guaraní y General Caballero? Bueno, se intentó jugar, ¿verdad? Pero imposible jugar con este tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tenemos en este momento y hay que afinar un poco más, digamos. No está encontrando Guaraní la forma de llegar bien al arco del equipo contrario, ¿verdad? Y estamos mucho jugando en el medio y no estamos haciendo desborde, que es lo que está faltando. Pues, o en todo caso intentar la media distancia así así como está el campo de juego mojado y la pelota. Yo creo que es lo ideal, ¿no? Está faltando también que aparezcan más algunos jugadores de los cuales se espera un poquito más en este partido por cómo venían rindiendo, ¿no? Sí, no, lógico. Martínez, no sé, tendría que ser el que organiza el juego, ¿verdad? Y comienzan a tirar para cualquier lado, ¿verdad? O sea, yo creo que él es el que tiene que, él es el pensante y el que tiene que esperar el momento preciso para pasar a su compañero. Aparte, mirando lo numérico para Guaraní, es una buena ocasión de saltar al cuarto lugar, de posicionarse mejor en caso de general. Como se dice, son puntos que no se pueden desaprovechar pensando desde el lado de Guaraní. Así mismo, yo creo que sí, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a ganar el partido, ¿verdad? Lo veo un poco más entero a Guaraní tratando de hacer su juego, ¿verdad? Pero muchos pelotazos es lo que no conviene, ¿verdad? Hay que tratar de llegar en bloque, ¿verdad? Y en una de esas puede fallar la defensa rival y tenemos una ocasión que con esa
podríamos aprovechar y ganar el partido, ¿no? Gracias por el tiempo. Pues a usted. Así las palabras de José María Banumbeck, de la directiva de Guaraní, en la zona de preferencia, Diego. Correcto, gracias Víctor. Señoras y señores, vamos al comentario entretiempo de Ricardo F. en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sobre Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Yala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Primeros 45 minutos con el resultado 0-0. Y hay varios empates de 0-0 y varias formas de jugar de los equipos. Yo creo que acá los dos quisieron, quizás un poco más cauto el general, porque sabe que no tiene demasiadas armas tampoco para salir a buscar el partido, pero intentando copar la mitad de la cancha, intentando cortar el circuito de los jugadores de Guaraní. Y si de alguna manera se podía dar, meter la pelota para el Chino Martínez, que es el único delantero. Por supuesto, esperando la llegada de Miller Mareco por el sector derecho, de Jiménez por el sector izquierdo. Si lo podían acompañar, iba a ser algo diferente también, pero no fue fácil para General. Ahora sí me llama mucho la atención el bajo nivel de Guaraní. Digo bajo nivel porque nos tiene acostumbrados a otro tipo de juego. Respeta siempre el salir desde el fondo con pelota dominada, intentando no rifar el balón, no jugar por jugar. Si hablamos de pelotas largas, siempre tiene algo, tiene un sentido, es una pelota direccionada, porque no le gusta a Francisco Arce levantar por levantar. Ahora, de un equipo de Guaraní que empezó bien, que empezó mejor que el rival, a mí me llamó mucho la atención el jugador con la camiseta número 28, Leguizamón, por la técnica que tiene, por cómo se prepara para recibir, cómo baja la pelota, cómo encara, cómo se perfila, cómo mete los pases. Y es interesante realmente, pero no lo vi todavía en toda su dimensión. Si es que simplemente ese es el repertorio que tiene, entonces le falta algo más. Si no se animó a ganar la línea de fondo, a intentar meter algún centro, entonces le falta que se anime, que el técnico lo aliente para que siga. Pero sí en lo que le tocó hacer, en recibir, en tocar, en tratar de meter algún pase filtrado. De hecho, metió 2 o 3. Me quedo con él como algo importante, algo interesante. Totalmente decepcionado porque lo vine a ver, porque me gusta mucho cómo juega Danilo Santa Cruz. Qué poco hizo, por favor. Un jugador con tanta clase, con tanta técnica, con buen remate, con quien se puede hacer en las paredes, el 1-2. Estuvo muy solo Alcaraz y eso es sorpresivo. Porque una puede picar y ganar, porque dos puede picar y ganar, pero después se va a ir agotando, cansando, más aún con la cancha pesada como está. Y si no recibe buena alimentación, si no recibe la compañía de los volantes, entonces sí está jugando muy solo. Un centro recibió que fue un cabezazo con mucha potencia, un centro de lateral izquierdo Cantero, el cabezazo que terminó en las manos del arquero. Pero prácticamente el arquero encontró la pelota por la potencia que tenía, por la buena dirección. Justo estaba él parado allí y se quedó con el balón, evitando lo que podía haber sido el primero. La más clara para el conjunto de General, el remate de Jiménez, con mucha potencia, que saca Servio el manotazo. Y después en el cabezazo de rebote la pelota ya no le llega con mucha potencia. Simplemente fue un pase al arquero, la definición del jugador de General. Yo digo, exigir siempre al que sabe, exigir siempre al que tiene condiciones. No le podés pedir mucho al que no sabe, al que está para reventar una pelota, al que está para hacer una marca, y cuando no puede tira la pelota al lateral, se quita el peso de encima. Hoy Danilo Santa Cruz me demostró que está pasando un momento no muy bueno, aunque lo vi en otros partidos, inclusive haciendo goles fantásticos, por la buena definición que tiene, porque pisa el área, porque le gusta pisar el área y definir. Hoy no sé si le pidió algo diferente Francisco Arce, o definitivamente él no está para este juego, para el juego de hoy principalmente, si no le gusta mucho esa marca que le hicieron también, porque le pegaron una marca para que no pueda girar, para que no pueda... Pero digo, si el jugador con la calidad que tiene Danilo está jugando como un media punta o un acompañante del punta, y lo marcás sin tener él la necesidad de la marcación a la hora de la salida del rival, ¿por qué no se tira a los costados? ¿Por qué no busca el campo donde él pueda quitar ventaja? Porque él es rápido, él maneja bien
la pierna derecha, la pierna izquierda también. Yo no lo veo con dificultades de tener problemas por el perfil, pero él nos animó, hizo lo más cómodo, quedarse en el lugar que le pidieron, y si perdía, perdía, si ganaba, ganaba. Hay una pelota donde Mansur habilita desde la mitad de la cancha y lo deja solo. Danilo, ¿qué hace? Se quitó el peso de encima, porque podía hacer una diagonal y pegarla al arco, seguir directo al arco y buscar una falta. ¿Qué hizo? La tercera opción, la menos válida para mí. Intentar jugar con Alcaraz, una pelota corta que queda para el defensor, que queda para Fernández, que agradeció realmente la jugada y desperdicia de esa forma una jugada que podía haber terminado en algo más para Guaraní. Conociendo a Francisco Arce, la forma en que suele cambiar, porque hizo este tipo de cambios en varios partidos, no sé si de entrada, pero los hizo. Yo creo que Prieto pide un lugar y ahí lo sacrificaría a Leguizamón. Si no hace dos de entrada, porque yo pienso que el otro cambio es poner un compañero, a Walter González para Alcaraz y sacarlo a Danilo. Ahora, si va a sacar uno solo ahí Leguizamón y que Danilo siga jugando, que reaccione en el segundo tiempo. Si va a poner dos, si va a hacer dos cambios para el ingreso en el segundo tiempo, ahí sí lo saco a Danilo y lo saco a Leguizamón y lo pongo a Richard Prieto, que no solamente le va a dar velocidad por los costados, que le faltó, digo por eso lo de Leguizamón que no se animó o no puede hacer ese trabajo, y lo de Walter para acompañar a Alcaraz para que no esté tan solo ahí, con las pelotas cruzadas, con las pelotas al área, los dos pueden hacer daño. Cabecea bien Walter, sí, cabecea bien Alcaraz, ni hablar, pero de no ser un cabezazo directo al arco, puede bajarle la pelota el uno al otro. Y también va a ser un compromiso más difícil para la defensa de cómo hacer, de cómo marcar a estos. En principio pensábamos que General iba a meter 5 en el fondo, que iba a jugar con 2 por fuera, en ese caso iba a ser Marecos y Valenti, y que iba a jugar con Rodas, con Riveros y con Fernández, pero no lo hizo, hizo una línea de 4 y puso sobre esa línea de 4 a Rodas como fijo para colaborar, para hacer salida. Después sí, Miller, Mareco, Franco, Núñez, Ayala y Jiménez, dejándolo muy solo también a Martínez. Yo hablaba mucho de lo que puede llegar a ser el conjunto de Guaraní. Ahora, ¿qué pasa si también Aureliano Torres se decide y quiere ser un poco más agresivo? ¿Qué pasa si él dice, me parece que Guaraní está otorgando algunos espacios en el fondo, en la defensa, y se anima a meter a un delantero más? ¿Por qué no? ¿Será que va a complicar? ¿Será que se va a animar realmente a hacerlo? No sé si de entrada en el segundo tiempo, porque me parece que le va bien en lo que él pensó, quitar un punto para un equipo que no gana, que le cuesta mucho ganar, no está mal. Entonces, ¿será que se anima a hacer eso? ¿Que espera un poquito más? ¿O que definitivamente hace algo diferente e intenta dañar, intenta atacar más al conjunto de Guaraní? ¿Quién tiene las de ganar? ¿Quién tiene la obligación en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, en cuanto a jugadores, plantel? Me parece que el conjunto de Guaraní, de eso no hay duda. Pero si yo pienso, obligación de ganar allí sí los dos. Y mucho más por la posición dentro de lo que es el promedio, por la forma en que está bajando categóricamente el conjunto de General. Bueno, entonces el más obligado es General Caballero. Ahora, General tiene con qué, le alcanza a este plantel, los lesionados permanentes, ahora la despedida de Auche del plantel, entonces sí se le complica mucho a Aureliano. Pasa que muchas veces uno no aprende de los errores. Yo me acuerdo cuando General Caballero estaba complicado, sin embargo permaneció en primera división, pero el año pasado no hizo una buena campaña, este año no está haciendo una buena campaña. Y si vos tenés la primera experiencia, el estar por primera vez en primera división, entonces decís, bueno, tengo que ver qué hago, me voy a cuidar, voy a intentar. Con 2 años en primera división ya tenés un aprendizaje, ya tenés la experiencia del año anterior. Con 3, ni hablar, ya tenés que ser experto a la hora de saber a quién traer, de saber elegir el técnico, por sobre todas las cosas, de saber elegir el técnico.
Porque el que inicia el campeonato, el que hace la pretemporada, el que busca los refuerzos, si es que los refuerzos lo trae el técnico, ahora si trae el refuerzo de la dirigencia, ahí me callo. Pero digo, si tenés la posibilidad de comenzar una pretemporada, el campeonato, con un técnico a quien confiaste que te puede llevar a participar no solamente del torneo, no solamente de permanecer en primera división, sino por qué más, algo más, participar de algún torneo internacional o sumar puntos importantes para tener un colchón después. Creo que el General Caballero no aprendió esto. Creo que sigue teniendo el inconveniente de elegir técnicos y cambiar después y también sacar jugadores del plantel o bajarlos a la división reserva. O sea, hay cada cosa que uno mira, que uno observa y que uno conoce de General Caballero. Le costó subir, sí, hizo una muy buena campaña con Ovelar como técnico principal. Después lo saca Ovelar al inicio del campeonato. O sea, son cosas que no se entienden, son cosas que los dirigentes también tienen que saber, tienen que aprender a quién traer, pedir una carpeta, hacer el seguimiento. Hoy por hoy no cuesta demasiado esto, es saber quién viene al plantel, si es un jugador problemático, si no es problemático, si es un jugador que se lesiona permanentemente, si no se lesiona, si es el jugador que te va a rendir por lo menos de manera regular un 5, un 6, un 7 por partido y bueno, te sirve, porque hay algunos que te deslumbran en uno y después desaparecen rápidamente, entonces tampoco es lo mejor. Cuando lo veo a los dos que pedía o a los dos que decía, a Prieto y el otro es Walter González, o sea, no tengo el libreto preparado, Diego sabe que no tengo nada escrito, pero me parece que el partido pedía por estos dos jugadores en Guaraní para que le dé más fuerza en la zona que tiene que dañar, que tiene que convertir los goles. Alcaraz estaba muy solo y Prieto es un hombre que por el sector izquierdo puede dañar, además tiene una pegada fantástica, lo que le puede servir al conjunto de Guaraní a Francisco Chiqui Arce en el segundo tiempo. Muy bien, correcto Ricardo F. Señoras y señores, los equipos están en el campo de juego y estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Primero cambia la visita, Víctor. Así es, ingresó camiseta 24, Tomás Lescano y se retiró Matías Valenti. Es el primer cambio en General Caballero de Mallorquín. Camiseta 11 en Guaraní, Richard Prieto y se retiró Anderson Leguizamón y camiseta 29, Walter González. Y dejó el campo el número 39, Danilo Santa Cruz. Bueno, correcto, muy bien. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. En su segundo tiempo va a tocar la pelota al equipo legendario. El árbitro autoriza. El árbitro Derris Benítez autorizó y arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota para el fondo, va saliendo López para el equipo de Guaraní. Pone esa pelota sobre la punta derecha para Dani. La pelota para Pérez, juega bien. Está dejando cortita, pelota sobre la punta zurda. Mueve la pelota para Paul Rivero. Toca la pelota, legendario. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. Con Rumbo CC de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La pelota al centro largo, la pelota suavecita para el portero. ¿Qué pasó, Ricardo? Es que lo tenía Romero, lo tenía agarrado Walter González. No digo que lo impide saltar, pero lo tenía agarrado. Hay cosas que se cobran en el fútbol paraguayo y hay cosas que no se cobran y a uno cada vez los confunden más los árbitros. La pelota en la era de Arévalos, pelota por arriba, mitad del terreno, zona media. El pelota suavecita, tiene rodas, toca la pelota para la visita. Y está dejando para el Chino Martínez. A ver, ganó Milan Maneco. ¡Qué bien ganó el Chino! ¡Está! ¡Tiró! La pelota afuera, se desvía. Se desvió esa pelota, Ricardo F. Ahora, ¿dónde fue la falta? Fuera del área, dentro del área, dio ley de ventaja. ¿Qué pasó con el árbitro? Y qué mala definición. Tiro de esquina, corresponde a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Hay tarjeta o no, Víctor? El que se acomoda para ejecutar es Miller Mareco. No me di cuenta, Diego, realmente si hubo tarjeta.
Bueno, muy bien. No dice Ricardo F. Tiro de esquina. Le va a pegar Milen Mareco esa pelota. Corresponde al equipo visitante. El árbitro va a autorizar. Vamos a ver. Es un tiro de esquina. Corresponde a General Caballero. A ver la pelota en el aire. Cabezazo de Alcaraz. Pelota sobre punta zurda. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, sale Prieto. Domina Prieto, que bien se escapó. Prieto con la pelota. Ahora responde Guaraní. A ver, Prieto jugó para Alcaraz. A ver, ganó, se mete. Pero sale el portero, Ricardo. La diferencia de uno y otro, Leguizamón que no se animaba a hacer esto. Prieto que en la primera, una galopada estupenda, un pase precioso realmente. Me parece que a Alcaraz le faltó determinación para ganarle la salida al arquero. Y a pelota sobre punta derecha para Pérez, domina bien, juega esa pelota suavecita para López, levanta la cabeza el zaguero. El zaguero de Guaraní tiene esa pelota, juega al medio. Jugando sobre media cancha, pelota, la marca, corre. Viene buscando esa pelota lentamente, Fernández juega bien. Pelota suavecita, esa pelota para Ayala. Ayala juega bien, movió para Franco, la pelota de Franco. Franco juega sobre punta zurda, se mete Jiménez, ganó. Cuidado con esta, corrió, pero marca Pérez, pelota punta derecha, sale para Guaraní. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó acá, Víctor? Se cobró falta a favor de Guaraní. Correcto, muy bien. Tiro libre para el Legendario. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Fechas en la intermedia, más partidos para el sábado 10 de la mañana. Fernando de la Mora ante Guaireña y 3 de febrero en su cancha ante Tembetaré. Ricardo. Yo entiendo que un aficionado común que no entiende lo que uno hace, porque a ellos no les importa quizás que el periodista tenga la dificultad en ver la cancha, se te ponga al costado y se te pare. Ahora que un colega se pare frente a tu cabina, qué feo queda, ¿verdad? Aunque viendo de quién es, bueno, hasta ahí no. La pelota por repente tiene cuello, dejando cortita sobre mitad de terreno. La pelota para Mansur. Sale, juega sobre punta zurda. Y está saliendo el equipo Legendario con Prieto. La pelota de Prieto que le está dando dinámica a este equipo de Guaraní por ahora. Jugando esa pelota, juega bien otra vez. Pelota para el fondo. Levanta la cabeza, tiene cuello, juega para Mansur. La pelota Mansur moviendo bien. Gira, se mete, Prieto le van a robar esa pelota. Va corriendo el chino Martínez. Pelota larga al fondo. Sale López. Sale Guaraní con la pelota. Toque apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que arde y para conto gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saque de costado, punto derecha en defensa para el equipo Legendario. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollo amanecer de Granjeros Campo 9. Saque de costado, pertenece a Guaraní. Punta derecha. Fútbol argentino, minuto 40 de la primera parte. Unión y Banfield van empatando 0-0 en la visita. Está jugando el volante paraguayo Cristian Núñez. Alcaraz con la pelota, se mete Adrián Alcaraz, marca en esa zona, lejano, tiro de esquina, pertenece al Legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, corresponde a Guaraní, pelota, salida, punta derecha, busca esa pelota, Mansur. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capital Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le pegó Mansur, pelota en el aire. Golpe de cabeza sobre punta sur, tiene Alcaraz. Alcaraz juega, a ver, la tiene, va bajando la pelota para Cantero. Cantero con esa pelota, responde, juega Guaraní. Pelotazo largo para el fondo, ganó Alcaraz, insiste y vuelve a ganar. Se mete en peligro, colocó pelota al medio. ¿Qué pasó, Ricardo F? No sé lo que le pasó al Alcaraz, que se le perdió la cancha en la cabeza, parece, porque prácticamente despejó la pelota, pero para suerte de él, Ayala también la reventó al córner. Será tiro de esquina para Guaraní. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carabacete, donde te indica Diego y vamos. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Le pegó Prieto, pelota en el aire, cabezazo, afuera. Afuera el cabezazo del hombre legendario Walter. Walter González de cabeza, Ricardo F. ¿Cómo ganó? Qué bien se elevó y aplicó el cabezazo Walter González. Caprichosa la pelota, que no quiso entrar, pero en poco tiempo hizo mucho Walter.
Señoras y señores, tiro de portería para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega esa pelota, Arevalo. En Puntos Prama y con tu tarjeta de crédito universitaria tenés 30% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Universitaria. Superjuez y Petrobras cargando Super 97 tenés 20% de descuento a través de la app. Petrobras premia con todas las tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. Acá al piso cae el hombre visitante, Víctor. Así es, y se sanciona tiro libre a favor de General Caballero de Mallorquín. El jugador caído es Diego Martínez. ¿Pero fue falta o no? Pasa se que cobró el la árbitro falta. no cobra. Pero el árbitro no cobra, Víctor, da ley de la ventaja. Y cuando pierde la pelota en la segunda instancia, ahí retrotrae. Medio raro. Y por eso están reclamando los jugadores de Guaraní. Quedaron con esa confusión. Al final será tiro libre para General. Es así, correcto, muy bien, señoras y señores. Tiro libre para el equipo visitante. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se veía la 1751. Llámenos al 729-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre para General Caballero, territorio de Guaraní. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Cortina etiqueta libre con pomelo, Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Víctor, acá nosotros con Ricardo F. de cabina no vemos absolutamente nada lo que tiene que ver con las rayas. ¿Vos cómo estás percibiendo eso? Y hay alguna dificultad, pero se entiende. Se entiende realmente. Es un poquito complicado la visual ya a esta altura realmente, Diego. La media luna, nada, mira. Correcto. Sí, no, media luna ya no. El borde del área se entiende todavía. Media cancha tampoco, ya no se ve el círculo central, por ejemplo, nada de nada. Sí, no se ve absolutamente nada. Es así. La pelota sobre punta derecha tiene Pérez. Pérez colocó, se equivocó la pelota para Lejano. Lejano tiene, juega esa pelota, recupera el chino. Le va a pegar, le pegó, tiró. La pelota de Gaspar Servio, Ricardo. Martínez, en su afán de ayudar en la zona defensiva, retrocede la pelota y lo habilita Martínez, que fue inteligente. No tenía compañía, sacó el remate al arco con potencia, pero seguro el arquero serbio. En la televisión, ¿cómo se nota la media cancha más que nada, Gerardo? Casi nada, Diego. Ahí está. Bueno, muy bien. La pelota para Servio. Pelota mitad de terreno, territorio de la visita. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial. Avanza Prieto, espérame, Darío. Corrió el canal. Sí, Darío. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La roteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cumoter con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrar la ascensa a comer todos los distribuidores del país. Tiro libre de gira con pertenece a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Richard Prieto. Le va a pegar Prieto esa pelota, tiro de esquina. Vamos a ver si Guaraní llega el primero acá en su escenario deportivo. A ver, pelota. El chino desvió. Otro tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega esa pelota a Prieto. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Le va a pegar Prieto esa pelota. El árbitro va a autorizar, autorizó Benítez. A ver, Prieto en el aire. Golpe de cabeza de Miller Manejo. La pelota de Pablo Ayala, corre Ayala. Se va a escapar, pero llega Mansur. Deja la pelota para Pérez, pelota Dani Pérez. El lateral derecho levantó, se equivoca, marca Vargas. La pelota nada por el fondo. Se mete Jiménez, hay peligro. Llegó primero Pérez, baja esa pelota, surquero Servio. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty-Ter. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Roby logramos donde esté sin Diego y vamos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Y la pelota por remedio tira Ayala. Ayala juega sobre punta derecha, sí señor. Sí, presenta aquí en la preferencia de Dos Bocas el presidente de Platense, el club de primera división de Argentina, el señor Sebastián Ordóñez. Vino a ver en este partido a 3 jugadores puntualmente. Del lado de Guaraní, a Adrián Alcaraz, a Richard Prieto, y del lado de General lo quería ver a Jorge Sanguina, pero en realidad Sanguina no quedó ni en la banca el día de hoy, pero está presente aquí. Me comentaban que está viendo a varios jugadores también de otros clubes en la recorrida que está haciendo por Paraguay el presidente de Platense. De hecho, Víctor Ricardo Arturo, hoy en el Extra Fútbol habló con Melgarejo, con Héctor Melgarejo, y dijo lo mismo, que el presidente de Platense está viendo jugadores paraguayos, Ricardo. Sí, qué bueno, interesante. Buen mercado ahora. Alcaraz es de Libertad, ¿no? Sí,
Sí, justo me agregaba en ese comentario, lo viene a ver, pero es difícil que Alcaraz pueda ser transferido porque es de Libertad, porque tiene compromiso con Guaraní hasta fin de año y aparte con Libertad se sabe que sería un monto importante en ese caso. También me mencionaban Manuel Romero de Olimpia y Diego Fernández de Luqueño, son otros apuntados en esta recorrida, Diego, Ricardo. De hecho, mañana va el poder del partido Ameliano por Copa Sudamericana. Sí, Manuel Fernández de Deportivo Luqueño es muy bueno. Perdón, Diego Fernández y Romero de Olimpia también. Muy bien, la pelota y tiro libre para Guaraní, punta derecha. Hoy lunes en Shell celebremos el viaje de ser mamá con tarjetas de débito Itaú, 20% de descuento en todos los combustibles Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES, ingresa a utic.edu.py. UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Acá chiquearse, indicaciones a Prieto. Víctor. Así es, indicaciones para Richard Prieto. Me parece que tiene que ver con esta pelota quiere que patee él porque está acomodando a los jugadores para esperar en el área. Aunque cerca de Prieto se para Mansur y también está Daniel Pérez. Muy bien, tiro libre, pertenece al legendario. Sin Lice no hay partido. Lice clásica de 75 gramos, queso y cebolla 86 gramos a 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1. El lácteo es el sabor que el Paraguay prefiere. Le va a pegar Mansur, le pegó, tiró pelota en todo el área. A ver, Guaraní, bueno, no pudo pegarle Walter González. La pelota le cayó en los pies, Ricardo F. Qué buena jugada porque se nota que estaba trabajada. Le cae precisamente en el pie, se la lleva por delante, no tiene tiempo para rematar Walter González, pero cerca Guaraní del gol. La pelota de Gaspar Servio, juega esa pelota rapidita, es punta zurda, viene saliendo el equipo legendario, pelota de cancha. Próxima fecha para ambos equipos el sábado a las 20 horas. Defensores del Chaco, Guaraní va a visitar a Olimpia. Por su parte, General Caballero el domingo, 5:30 de la tarde en Carendí ante Luqueño. La pelota por mitad del terreno, va buscando esa pelota, ya la juega para el chino Martínez. El chino juega, se equivocó, pelota de Mati Martínez, juega pelota al fondo. Está recibiendo Gaspar Servio, le va a pegar Gaspar, le pegó, tiró, pelota larga, vida cancha. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Fashion, Control Los Yuar. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El partido por ahora se mantiene 0-0. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va tocando esa pelota, Cuello, se equivocó, marca lejano, pelota al área al fondo. Va saliendo lentamente López. La pelota de López, tiene el zaguero legendario. Repito, el partido está 0-0. Está moviendo una pelota por media cancha para Cuello. Tiene Cuello, levanta la cabeza. Está jugando cortita sobre punta zurda. La recibe bien por Rivero. Jugando para Cantero, la pelota de Cantero. Cantero juega para Paul. La pelota Rivero tiene, levanta la cabeza por el derecho, juega. Otra vez la pelota en zona derecha. Avanza el equipo legendario. El partido se mantiene 0-0. Pica el área al Mati. A ver, va robando la pelota Ayala. La pelota de Pablo juega bien. Pelota suavecita para Rodas. Tiene el 14. Rodas juega para Ayala. Ayala jugó, levantó fuerte la pelota al compañero Ricardo. Intenta, quiere, busca salir con rapidez. Tirando pelotas largas también el conjunto de General Caballero, pero le falta mucha precisión. Guaraní, repito, está mejor en el terreno de juego. Prieto con esa pelota juega para Mansur. Mansur movió, soltó para Walter. Otra vez para Prieto. Se le fue la pelota, saque de costado. En ataque pertenece a la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X y 1.700 millones en el poderoso Sale un Audi Q2 y mucho más. Con CNT el borde de cambiar está en tu fan, no se pone hoy. Te digo, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubi logra más donde se indica, digo y vamos. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. A ver, Jiménez le pegó. Buscó el arco, Ricardo F. Bien lo de Jiménez. Porque hace el enganche para adentro, porque se da cuenta que tampoco tenía compañía. Ese es el problema del conjunto de General Caballero. Quiere atacar, pero no pisa nadie el área. Entonces saca el remate con mucha potencia, se la abrió demasiado, pero la intención fue buena. En la intermedia, Santaní, Resistencia terminó 1-1. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Una mamá Go merece premios Go por las compras mínimas. 500.000 guaraníes participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. La pelota para López, va a pasar la frontera. Levanta esa pelota, juega bien el pase bueno para Pérez. Cuidado que busca el primero, ganó, se metió. Pica larga esa pelota, Ricardo Mendoza. Sin determinación, sin la decisión, sin el carácter necesario para quedarse con el balón, prácticamente la aleja lo más posible para que después le gane la posición. Qué raro Pérez.
Pelota para el fondo, ubica, área chica, ubica esa pelota, Arévalos le va a pegar a la pelota el portero visitante. Encontrar el regalo ideal en Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en perfumería, dermocosmética, regalería y más. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco, Mero Automotores. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza, marca López, pelota suavecita para el Lescano, gana, se mete bien, presiona, buscando Jiménez, llega primero López el zaguero, va colaborando Cuello, movió para Walter, está bajando de cabeza para Prieto, movió de primera, no pudo alcanzar, la marca en esa zona de Vargas, arriba ya la gana de cabeza, pelota por el fondo tiene Paul Rivero, la pelota de Paul juega para Mansur, la pelota sobre mitad de terreno, pelota sobre media, va por el fondo, tiene López con la pelota juega para Mansur, levanta el 7, no pone la pausita, juega bien, de derecha moviendo la pelota para López, juega, levanta la cabeza, a ver con quién juego, dice López, viene aproximante, le dice al compañero, sigue López, nadie se acerca, dice López, ahora juega bien, jugando esa pelota para Cuello, toca la pelota el equipo local. Impulsa tu empresa con Banco, descubrir el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para medianas empresas. Banco crece desde la raíz. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Tarjeta para Prieto, Víctor. Así es, amonestado Prieto por la falta contra Alan Vargas. Bueno, correcto, muy bien, señoras y señores. Tiro libre para la visita. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Sobellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Partido para mañana por Copa Sudamericana. Grupo B Ameliano, de local en La Huerta. De local ante Rayo Zuliano, equipo venezolano. El partido Barrancar 8 de la noche. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido. Tenemos pichos inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tengo tiempo aún. Grupo H Libertadores. River mañana recibe Libertad del partido Barrancar 2030. Lo vamos a conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supraditi Bata mantiene limpio los cinturones y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Ricardo F. Totalmente disgustado Francisco Arce. Lo llamó Rosena Martínez, le hizo la seña de lo que quieren. Bajen, ayuden, colaboren y después salgan. Y le pide precisión en los pases. Es por lo menos lo que podemos apreciar de los gestos del técnico de Guaraní. Señoras y señores, pelota para el fondo, tiro libre para la visita. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, le vas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales, Caja Mutual. Y la pelota sobre punto zurda, vamos a ver, la tiene, juega esa pelota dejando cortita, recupera ya, la tiene la pelota, juega bien para el equipo rojo mallorquino, pelota en costado lateral y pertenece finalmente a la visita. Ingresa a www.apuesta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Combate el calor con sorbo y tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se y tradición en todas partes. Saque de costado, la pelota, punta derecha, pertenece al equipo visitante. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemí, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. A ver, pelota para Lejano, baja de cabeza, Lejano se equivocó, recupera Alcaraz, corre. A ver, Alcaraz movió, se equivocó Alcaraz en el pase al compañero Ricardo. Pero Martínez muy lento, esperando la jugada. Él no sigue la jugada, él espera el pase y después arranca. A ver, Prieto juega bien para Cantero. Cantero movió, juega la pelota para Cuello otra vez para Cantero. Y está sobre punto zurda. Está girando con esa pelota, se va a meter bien Cantero. Cantero con la pelota, juega extremo zurdo. Mueve la pelota el equipo legendario, movió para Cuello, pide Mansur. La pelota va a caer para el 7. A ver, Mansur ganó, le puede pegar o no. Jugando bien para Walter. Cuello tiene, le puede pegar, busca el arco. A ver, dejó, punta derecha, marca el hombre Jiménez marcando para la visita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, Rupi Locker, más equipo de Jessica, Diego y Bam. El partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. En ataque, saque de costado para Guaraní. Listo, el precio es imbatible para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo, participaste en la promo 3.000 millones. Brito, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre SID. Filetes, lomitos y más pechugón, a todos les gusta. La pelota, marca defensivo, golpe de cabeza, gana Dani Pérez, pelota por rebelde, presiona Walter. Está dejando cortita, marca, esa zona Pilemane con la pelota, le va a caer a Mansur. Va por el fondo, toca la pelota legendario. A ver, Mansur
sur jugó, extremo sur juega para Cantero. En Koala llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La feria cerca Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferre. A ver, ganando bien Walter, movió de primera. Martínez, pelota larga para Pérez, corrió. Se le fue esa pelota, Ricardo. Muy fuerte Martínez. Fíjate que Chiqui lo llama en una falta que comete Guaraní cuando queda el jugador en el piso. Le da muchísimas indicaciones a Martínez. Y cuando más indicaciones le dan, peor está jugando. Señoras y señores, tiro de portería para la visita. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py para instalar tu industria de depósito para colonización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Quiénes quedan en la banca de Guaraní? Víctor. Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Wilson Ibarrola, Esquivel Moreira, Paul Charpentier, Gustavo Marecos, César Miño, Rodrigo Marilla, Felipe Salomón y Fernando Román. Y en general, caballero, Víctor. Luis Guillén, Tales, Alexis Zorrilla, Clementino González, Ronaldo Báez, Iván Duarte, Kevin Denis, Richard Ortiz y Derlis Martínez. Correcto, muy bien, la pelota por Remedo. Va tocando la pelota el equipo visitante. Pelota al medio para Jiménez. Jiménez tiene, va con el pecho, juega. A ver, Jiménez jugó suavecita. Pelota sobre la punta zurda. Mueve la pelota, dejando para Fernández. Le va a pegar Fernández. Era Romero. Le pegó Romero. Pelotazo largo al fondo. Sale el defensor de Guaraní. Pelota a un costado. A ver, otra vez la pelota por mitad del terreno. Zona media para el Lescano. Gira bien. Se mete peligrosamente Franco. La pelota de Franco jugando bien. Jugó para Jiménez. Jiménez para Franco. Pelota larga al fondo. A ver, se fue la pelota. ¿Qué dijo el árbitro finalmente, Víctor? Saque de arco para Guaraní. Muy bien, es que no estamos viendo, por eso simplemente te preguntamos, Víctor, porque hay gente parada a la izquierda justamente de la cabina. Pelota al fondo, sale el equipo legendario. Decir Bienestar y Certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la prueba en Energy PY. Esto va a terminar con empate 0-0, ¿te parece, Ricardo? Yo creo que va a haber un gol. ¿Te parece? Sí. ¿Hacia Guaraní o hacia General Caballero? Y Guaraní es el candidato a quedarse ganando el partido. La pelota para Prieto, juega bien, jugando para Cuello. Cuello con esa pelota, levanta la cabeza, botín derecho, sale el equipo legendario. El pase de primera para Alcaraz. Alcaraz para Walter. Walter movió, juega bien para Martínez. Martínez con esa pelota, dejando para Pérez. Se le fue esa pelota. Es lateral para la visita. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Si sos socio de Comercio y Par, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9%. Sin recargos en gastos administrativos. Messi para tu mejor opción. En la intermedia Santaní con Resistencia terminó 1-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Al piso Cuello. La falta del Chino Martínez. Tiro libre para Legendario. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 para tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Pelota larga. Se le va al arquero. Dos tipos atrapa la pelota, Ricardo. Sí, van los dos jugadores del conjunto de Guaraní. Es López más Alcaraz para molestar al arquero, que se queda con el balón en primera instancia. Después se le escapa, pero vuelve a recuperar. El centro no fue bueno. La pelota para el fondo, sale el portero de General Caballero. Luminotindia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotindia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. La pelota por arriba, largo arriba. Golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Tira Alcaraz, domina, se mete bien Alcaraz, pone el cuerpo, gana. Falta, lo toca Fernández Víctor. Así es, caído Alcaraz por la falta de Ver Fernández. Y del lado general el que está caído es Alexis Roda. Ricardo. Me parece que General Caballero está muy conforme con el empate. Empiezan a tirarse, a cometer faltas, a cortar el juego permanentemente, a perder tiempo. Y el árbitro es tan bondadoso, tan bonachón, que deja pasar todo esto. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, que ramas este donde diga Diego y vamos. Señoras y señores, por ahora el partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Hay que ver si continúa el nombre de General Caballero, Víctor. Y sí,
porque gestos de mucho dolor, todavía no se levantó el volante central Alexis Rojas, miró hacia la banca, todos los suplentes calientan en este momento, pero piden la camilla para Rojas, para retirarlo a un costado. ¿Hace tiempo o no, Ricardo? Para mí que sí. Hay varios jugadores de General haciendo lo mismo. Bueno, vamos a ver, va la camilla, lo van a retirar al hombre de General Caballero fuera del campo de juego. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza, probaste y te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera que ahora ha tenido gramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Bueno, ahora sí lo retiran al hombre de General Caballero fuera del campo de juego. El partido por ahora está 0-0. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar y en mayo por cada compra de 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Tiro libre para Guaraní. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Amareque, Beteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapeguay, Pilar. Unizal. La pelota primero tiene el Chino Martínez, recupera el Chino. El Chino juega, se escapó, que bien se escapa con esa pelota. Juega, levanta la cabeza como vio para Jiménez. La pelota de Jiménez tiene el 29. A ver, Jiménez ganó. Busca el pase. Está encontrando para Ayala. Ayala movió para Franco. La pelota de Franco juega. La pelota a mitad del terreno. Zona media. Ganó. Se mete el Lescano. A ver la marca sobre punta derecha. Se fue la pelota. Se fue nomás la pelota, Ricardo. Sí, es lo que cobra el árbitro. Hasta inclusive me pareció que cobró falta. Por eso saca de donde saca ahora Servio. La pelota de Servio, pelota a mitad del terreno. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Sevilla, la 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va a cambiar Francisco Chiquiarse, Víctor. Así es, dos cambios. Uno de ellos es Rodrigo Amarilla, camiseta 26. El otro confirmaremos en un ratito, Diego. Correcto, muy bien. Amarilla es uno de ellos. Pelota para Mansur. Toca la pelota, Guaraní. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tenis etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Sporting. Pasatillas en lo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota por media cancha para Mansur. Tiene el 7. Levanta la cabeza. Juega pelotazo largo arriba sobre punta derecha. Pelota larga al fondo. Va parando con el pecho Martínez. Está dejando para Dani Pérez. Ganó, se mete bien, gana fondo de cancha, sigue, marca en esa zona, el hombre de General Caballero marcaba Jiménez, es lateral y pertenece a Guaraní, punta derecha. Desde los Viños de la Mazo Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes, contactos al 099-4603-777. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Golpe de cabeza defensivo, sale Franco, pelota al medio, el rebote pertenece a Guaraní, la tiene Cuello, pelota para Vila Alvareco, juega, está dejando sobre punta derecha, movió esa pelota para Vargas, pelota larga para el Chino Martínez, el Chino bajó de cabeza, se equivoca, la pelota va a caer para Prieto, tiene Prieto de zurda, está moviendo esa pelota para Walter movió, juega bien para el Mati Martínez, bajó de cabeza para el Cuello Martínez, qué buena acción, qué lindo Guaraní, va buscando el primero, no, Prieto tiene mal, busca pie, pelota al medio y el arquero encontró esa pelota, Ricardo F. Buena jugada, por fin Martínez se metió en el partido, más por el medio, casi como un enganche, para asociarse, para hacer una pared, y la definición no fue buena de parte de Cantero o Prieto, que metieron el centro, pero sin tanto sentido al área. Cerquita de los 30. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Sí, Víctor. Camiseta 22, Rodrigo Amarilla, y camiseta 2, Alcides Benítez, los que van a entrar en Guaraní. Qué pelota, correcto, Víctor. Qué pelota por Alcaraz, Ricardo. Sí, no pasó, pero lo dejaba solo a Walter. A ver, Prieto le pegó, tapa al arquero y desvía el tiro de gira, de zurda le pegó Prieto, Ricardo F. Lo que decía tenía que haber hecho en el primer tiempo Santa Cruz, que no lo hizo. Prieto no perdona cada vez que tiene posibilidades, gatilla de esta forma. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Matías Martínez, ingresa camiseta 22, Rodrigo Amarilla. Y el otro cambio, camiseta 2, Alcides Benítez, y deja el campo Daniel Pérez. Muy bien, marcamos el tiempo de juego, Daniel. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganar más este donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Richard Prieto. Está sentido el arquero ahora, Víctor Arévalos. Sí, después del último esfuerzo para quitar la pelota al córner, es atendido en la zona de la pantorrilla, en la zona del gemelo de la pierna izquierda, Gustavo Arévalos. Todos los jugadores de generales haciendo tiempo se tiran por turnos el tema. Quien pierde más tiempo quizás tenga un premio extra. Señoras y señores, tiro de esquina. Sigue en el piso el arquero Víctor. ¿Qué pasa con el arquero Víctor Villalba? Así es, ahora veo que de a poco ya se va acomodando todo para continuar Gustavo Arévalos mientras Guaraní espera la ejecución del corte. Muy bien, señoras y señores, tiro de esquina para el legendario. Los partidos para el día domingo en la intermedia, 10 de la mañana, San Lorenzo ante Carapeguá y Martín Ledesma en Capiatá va a recibir a Pastoreo. El árbitro va a autorizar. Bueno, se demora, se pone de pie. Ahora sí se puso de pie. Sigue la sanidad de General Caballero. Tiro de esquina, se demora para el legendario. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo supermayorista, entérate en los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año, escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota al centro, la marca del chino. Pelota sobre punta zurda, va buscando lentamente. Esa pelota tiene Cantero de zurda. Levantó, tiró pelotazo, largo arriba. Hay golpe de cabeza, de cuello. Primero llega la pelota, Fernández juega para Franco, tiene Franco el 28. Franco movió, soltó para el Escano. Este pone de zurda, pelotazo largo, no pasa nada. Será lateral en defensa, pertenece al legendario. En punto Parma para mamá, hasta 60% de descuento en cuidado personal, 55% en perfumería y 50% en maquillaje, porque en punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y agasajamos a mamá. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Acá, tiro libre, pertenece a la visita en su territorio, costado izquierdo, le pega esa pelota lejana. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, 90 al acceso sur, contacto al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrar la esencia comer y todos los distribuidores del país. La pelota por arriba, viene bajando Ayala. Ayala movió esa pelota para que viene otra vez para Ayala. Toca la pelota a la visita. Y está sobre punto sur para Lejano. Lejano tiene. Lejano movió, lo hace rebotar en esa zona. Prieto es lateral. En defensa pertenece al equipo visitante. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. El partido se mantiene 0-0. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Jorticher y no te olvides el auténtico choriqueso Jorticher con la garantía de la cooperativa Jorticher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 0-0 por uno el partido de Río. Hoy lunes en Shell celebremos el viaje de Ser Mamá con tarjeta débito y TAU, 20% de descuento en todos los combustibles. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTI, carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.du.py. Ricardo. Se tira por tirar el jugador, ahora se levanta solo. Y una vergüenza lo del árbitro, que es cómplice de lo que está pasando en el terreno de juego con los jugadores de General Caballero, porque él deja que se tiren, que pierdan tiempo y ni siquiera hay una advertencia. Fíjate, qué bárbaro el árbitro. A ver, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambia la visita, Víctor. Se retira Alexis Rodas, ingresa camiseta 25. Kevin Dennis, segundo cambio en General Caballero de Mallorquín. Denis. Así es, Kevin Dennis, también argentino, volante central. Muy bien, se fue Rodas, correcto. Muy bien, gracias, Víctor. Pelota en costado, sale el equipo legendario. Si Lice no hay partido, Lice clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Bueno, el arquero al Diego. piso, Ricardo. Sí, pero va a cambiarlo, lo va a cambiar. Ya no va a continuar Gustavo Arévalos. Otro cambio por lesión, se retira el arquero, ingresa camiseta 1, Luis Guillem. Informó. Personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Bueno, Guillén va a pisar la cancha, se va lesionado Arévalos, el portero visitante. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, los mejores lácteos, más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Rupi Loca, la base que donde te sentís, digo y vamos. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco.
Saque de costado para Guaraní. Entonces, para el servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Barbero Oficial. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of Juar. La pelota por el medio. A ver, la tira Mansur. Juega esa pelota dejando cortita. Pelota para el fondo. Va recibiendo por Rivero. Jugando para López. La pelota de López otra vez para Paul Rivero. Saliendo de zurda. Ahora con pierna derecha por bien suavecita. Está dejando cortita por media cancha. Toca bien el equipo legendario. Pelota por media cancha para Mansur. Tiene Mansur. Mansur recoge la pelota. Juega para López. Pedía falta Mansur, Ricardo. Y es que le hicieron una falta, pero el árbitro esta vez dejó correr. La pelota poniendo zurda, Cantero levantó, arriba golpe de cabeza, marca Fernández el rebote de Benítez. Benítez juega para Mansur, toca, avanza el equipo legendario que busca el primero. La pelota en zona derecha, falta acá al piso, Prieto, Ricardo. Qué fuerte la falta. Es tarjeta, claro que es tarjeta. Y se queja el jugador. Mirá que tenés que ser cara dura para cometer una falta así y después quejarte. Tiro libre para Guaraní. Comunicado de Cerro Porteño donde solicita la publicación al departamento de árbitros los materiales audio y video del VAR en la jugada entre Churín y Capazo. Donde el comunicado dijo que tuvo que haber sido penal esa jugada entre Churín y Capazo, Diego. Sí, correcto. Es lo que decíamos en el programa Fútbol Grande TV los domingos de 23 a 24, Ricardo. Sí, señor, el clásico de los comunicados. Hoy Olimpia y ahora Cerro. Sí, señor, muy bien. A ver, amonestado para Lescano, ¿es así, Víctor? Tomás Lescano, amonestado en General Caballero. Correcto, muy bien. Cerro Porteño, por lo visto, se hizo eco de lo que decíamos nosotros, Víctor, de la acción. Víctor también conforma la mesa de los domingos. Víctor, el penal que no le cobraron a Cerro, Víctor. Así es, el tackle de Capazo a Churín, que no fue evaluado en el VAR. Correcta, sí señor, entonces Cerro emite el comunicado, Darío. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Minuto 37 con 30 del segundo tiempo, sí señor. En Guaraní se viene el último cambio, llamado camiseta 9, Paul Charpentier. Bueno, muy bien, Charpentier va a pisar la cancha en el legendario. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pasatillas salud protegido, tiene beneficios inmediatos como el canto 319-0000. Salud protegida. Va a ingresar Paul Charpentier, el equipo legendario Ricardo F. Sí, Alcaraz quizás sea el candidato en salir por lo cansado que está, digo, o si arriesga a Francisco Arce y jugar con 3 delanteros. La pelota larga por el fondo, se mete, Cuello ganó, Cuello con esa pelota, después de pegar o no, levanta, tiró, pelota rebote sobre punta derecha, saque de costado para Guaraní. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso sale un Audi Q2 y mucho más con CNT, el poder de cambio está en tus manos por Emoy. La pelota larga para Benítez, golpe de cabeza, va con el pecho finalmente, juega para el jugador Prieto, la pelota de Prieto, está con esa pelota el 11, está dejando cortita para Mansur, va por el medio, juega pelota para el fondo, está recibiendo López esa pelota jugando sobre punta zurda, va moviendo la pelota para Paul Rivero, Rivero juega otra vez para Cantero, gira, viene buscando esa pelota el hombre legendario, falta, pita primero el árbitro y es tiro libre para Guaraní. Pero parece a sucursales en Asunción San Bernardino y acceso sur, teléfono 227-37 al 8, pero parece a 42 años construyendo contigo. Para el descanso de mamá, juego de Somier Caprice Paraná, cuota 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Electro va mejorando tu calidad de vida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Álvaro Cuello, ingresa camiseta 9, Paul Charpentier, último cambio en Guaraní. Ricardo. Ofensivo, bastante ofensivo el cambio de Francisco Arce. Cuello no estaba haciendo un gran partido y los pone a Charpentier. La pelota arriba Alcaraz, baja de cabeza, pero revienta la pelota ya, la pelota a mitad de terreno. Juega, viene buscando esa pelota Jiménez. Primero llega el hombre de Guaraní, falta. Acá, ¿qué pasa, Víctor? Es falta. Lateral para Guaraní. Correcto, muy bien, saque de costado, sale del fondo el equipo legendario. Encontrar el regalo ideal en Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en perfumería, dermo, cosmética, regalería y más. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. El partido por ahora está 0-0. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito Banco. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y más. Banco crece desde la raíz. Ante corte energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Marcamos el tiempo, ¿te parece, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Caramas, donde te indica Diego Iván.
Señoras y señores, el partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Creo, Ricardo F., que esto termina 0-0 para mí, ¿eh? Y quedan 5 más el descuento, yo creo que lo gana Guaraní. La pelota por el medio. Viene buscando a Prieto. ¿Le va a pegar o no? Prieto. Sigue, juega bien Alcaraz. Se abre mucho sobre el costado izquierdo. Alcaraz tiene. Alcaraz con esa pelota ganó. Juega bien. Está dejando para Cantero. A ver, se mete. Charpentier. Juega la pelota para Alcaraz. Alcaraz toca a Guaraní. Juega Mansur. Mansur tiene. Pone mucho más de esa pelota. Sale del fondo Guaraní. ¿Qué hace el legendario, Ricardo? Pero está retrocediendo mucho ahora las pelotas Mansur. Creo que tiene que jugar un poco más de frente y arriesgar el pase. Y la cara que pone Francisco Chiqui Arce, Víctor. Sí, no le gustan a estos pases hacia atrás, no le están gustando en este momento al técnico de Guaraní. La pelota y falta, capitán árbitro, al piso Jiménez, tiro libre para la visita. En Brasil se terminó el partido. San Pablo le ganó a Fluminense por 2-1. En el equipo local marcó el primero Damián Bobadilla. Fluminense puso equipo titular pensando en el duelo del jueves ante Cerro. Acá le dice de todo a Benítez, Francisco Arce, Víctor. Sí, porque se está metiendo hacia el medio al pie de Benítez y recién le hizo el gesto de por fuera. Acá tenés que ubicarte al que entró a reemplazar a Daniel Pérez. Ricardo, fíjate. Sí, lo mismo, la misma indicación. ¿Para qué te vas al medio? Acá, por afuera. La pelota arriba, pelota al fondo, deja correr Servio, atrapa finalmente Servio, sale para Guaraní. Luomo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo PY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga su Praditi Pata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor, todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Minuto 42 de la etapa final, tiene el chino, la pelota del chino, gira Diego Martínez, juega para Franco, Franco movió de primera, está dejando la pelota, juega esa pelota dejando cortita, para que viene, va tocando Denis, esa pelota va por el fondo. Juega, tiene Vargas, la pelota de Vargas, levantó, tiró, pelota sobre punto zurdo, tiene Guaraní, no podía, Paul Rivero, recupera Cantero, Cantero soltó para Prieto, pica larga, tiene Ayala para la visita, juega bien, cuidado con esta, insiste, toca Franco, baja la pelota para Ayala jugó esa pelota para Fernández, cuidado, corre Paul Charpentier, este baja su arquero para Guillén, y este le va a pegar, a ver, Guillén le pegó, pelota a mitad de terreno. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la caja motor te invita a ahorrar para tu jubilación. Insiste Alcaraz, espérame, Darío Alcaraz, está el primero, no, Alcaraz corrió, ganó, sigue Alcaraz, juega, le pegó. Afuera el remate, Ricardo. Vos sabés que si se tiraba Alcaraz era penal porque lo empujaron, lo desestabilizaron, pero siguió, se recuperó y después sacó el remate que no fue bueno. Tiro de portería, pertenece a la visita. Por el mes de mamá, la Caja Motor te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito más impuestos 18.4.000. Caja Motor, ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Minuto 43 y esto termina. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premio y Suave, yerba mate Pajarito Cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado de cemento Aliumí, acceso surcas y perpetuo socorro Ñembí. Para mí termina 0-0, para Ricardo hay un bolsito, vamos a ver de quién. Para mí 0-0 va a terminar este partido. La pelota de Lejano tiene, juega. A ver, la tiene para Walter. La pelota de Walter ganó, se equivocó. La pelota de Benítez juega sobre mitad de terreno. Está dejando la pelota para Prieto, se quiere meter, pero va a la marca. Viene buscando Franco para la visita. Tiene Franco, pone, gira el cuerpo. Está tocando bien de primera la pelota para Ayala. Ayala ha jugado bien, la pelota para Kevin. La pelota de Denis. Denis movió para Miller, Maneco, corre el 6. Se va complicando a Miller, juega pelota al fondo. La recupera Vargas. Este le pegó pelota larga al fondo. Sale el equipo legendario con Paul Rivero. Juega suavecita para Mansur. La pelota del 7 tiene Mansur. Mansur con la pelota, cambia pelota larga arriba para Amarilla. Amarilla tiene cuidado con esta. Amarilla ganó. Tocó, se equivocó Ricardo. Es que tenía todo. La forma en que bajó la pelota, la forma en que ganó y el pase tan suave, así no. A ver, sale Lejano, juega la pelota Jiménez para la visita, pelota larga para el chino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita el minuto 45, Darío. Vení a divertirte al Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Participate en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y la pelota por media cancha, a ver por el fondo, juega, cuidado con la contra. A ver, la tiene Franco, juega bien, pelota a mitad de terreno, zona media para Ayala. Ayala juega, se mete Jiménez con la pelota, ganó, cuidado con esta. Hiciste la visita, Jiménez, corrió, le robaron esa pelota, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Robilo, que el almacetito de este Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Hizo seguro, Chaco. 5
5 minutos más, Víctor. Así es, hasta el minuto 50 se juega el segundo tiempo. En general, Caballero, se preparan 2 cambios, 32 de Erlis Martínez y 9 Clementino González. Correcto, muy bien. Acá pasa de todo, cualquier cosa puede pasar. Ataca uno y ataca el otro, Ricardo. Sí, un equipo que vino a defenderse y lo está haciendo de la manera en que puede, y Guaraní que quiere dañar pero no tiene la condición. Alcaraz movió, se equivocó Alcaraz, Ricardo. Está cansado, Alcaraz está cansado y eso lo hace confundir. La pelota pone punta zurda, se mete el chino, pelota del chino. No se fue la pelota, sale del fondo otra vez el equipo legendario. El balón por remedio para Mansur. La tiene Mansur, Mansur con esa pelota pone la pausita, juega bien. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene Cantero, Cantero se moviliza. Está dejando para Walter, gira con esa pelota Walter. Otra vez tocando la pelota para el fondo para Mario López. A ver, ataca el equipo legendario. Todo lento por ahora, todo lento para Guaraní. Mansur prefiere el pase largo arriba. Va corriendo Amarilla. Amarilla con la pelota, corrió, se fue. Se le fue esa pelota lateral para la visita. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos y más pecho. Bueno, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Miller Mareco, ingresa camiseta 32 de Erlis Martínez y se retira Diego Martínez, ingresa camiseta 9 Clementino González. Correcto, Víctor, pelota al costado, es lateral en ataque, pertenece a la visita. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballeros y de Hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. El partido por ahora se mantiene 0-0. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, bloca todo silicona y champú. Pistón y tecnología en lubricación. La pelota para Paul Charpentier, la marca en esa zona, revienta el hombre de General Caballero. Pelota rara para López. A ver, la tiene Jiménez, Jiménez pierde, gana Benítez. Falta, hay tarjeta acá, Víctor. Osmar Jiménez, amonestado. Correcto, la pelota para Amarilla, Amarilla. Bueno, ¿qué pasó con Benítez, Ricardo? No, amarilla. Amarilla me parece que entró y está más perdido que el propio Benítez. La pelota larga, se mete Clementino. A ver, ganó González sobre punta zurda. Gana, juega bien, cuidado con este peligro. Avanza la visita, Jiménez colocó. Le va a pegar allá, la movió de primera. ¡Qué golpe de taco! ¿Está el gol o no? Se metía Díaz. En esas perdones, Kevin Dennis se metía, Ricardo. Y desaprovechó la primera que tuvo en el segundo tiempo el conjunto de General, solo frente al arquero, y no pudo acomodarse para sacar el remate. La pelota a un costado es lateral y pertenece a la visita. Para instalar tu industria de pasillo, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serena buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.du.py. Minuto 48 de la etapa La final. promoción más esperada de Comes y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa de CRL. El partido por ahora se mantiene 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse y protege tu casa con Zika, queda bien. La pelota sobre punta derecha y otro saque de costado para la visita. Busca esa pelota Vargas. Será saque de costado, repito, para mí esto va a terminar 0-0. Vamos a ver si hay un golcito, no le quedan. Le queda 1 minuto y medio a este partido. La pelota nada para el fondo. A ver, la tiene el zaguero, le pega López, pelota a mitad de terreno. Va buscando Alcaraz, baja de cabeza, se mete Walter González. La marca de Romero jugando larga al fondo, cuidado con esta, se mete Martínez, hay peligro. Martínez va, juega al medio. Servio atrapó la pelota, Ricardo. Qué bárbaro, la posibilidad de gol que tenía, porque estaba solo el compañero que corrió todo el partido, Jiménez, y no le puede dar Martínez la pelota en el lugar que le tiene que dar. La pelota para Mansur, responde ahora Guaraní. Mansur con esa pelota juega, está dejando para Prieto, Prieto movió, jugando bien para Cantero, mandó el centro, tiró, juega al medio, está Amarilla, jugó por el medio, tiene Guaraní, Walter, insiste el equipo legendario, pero marca el equipo visitante, pelota larga al fondo, la tiene por Rivero, acá, ¿qué pasó, Víctor? Posición adelantada finalmente. Bueno, muy bien, es offside, indirecto para la visita y esto termina. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Señoras y señores, terminó el partido.
Terminó el partido aquí en el Rogelio Silviere. Terminó con este empate Guaraní 0, General Caballero 0. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Ricardo F. en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitador. Lázaro tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ocibellala 1751. Llámanos al 129-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Gracias, Diego. Antes de que se retire, justo comentaba aquí el presidente de Platense, el señor Sebastián Ordóñez. Vamos a abordarlo. Presidente, se puede un segundo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, aquí Asunción. Primero, sus sensaciones aquí, esta presencia de algunos días en el fútbol paraguayo, buscando jugadores para Platense, se podría decir. Sí, estamos viendo jugadores, venimos a contactarnos con algunos presidentes, a ver el clásico, a consolidar un poquito las relaciones entre clubes hermanos. ¿Hoy hay algún jugador paraguayo cerca de ser transferido de aquí a Platense o todavía están en etapa de revisión? No, estamos en etapa de revisión, mirando puestos, el torneo argentino todavía está en juego, todavía el mercado de paso no está abierto, así que nada, viendo un poquito fútbol también. Pero, como decía, estrechando vínculos con varios presidentes como para ver negocios a futuro. Sí, exactamente, exacto. Vemos ahí en Paraguay, tuvimos buenas experiencias tanto con Miguel Jaquet y Ronaldo Martínez, así que bueno, renovar esas aperturas y renovar la búsqueda de jugadores acá en este país. ¿Ronaldo Martínez va a seguir el semestre que viene o puede ser transferido? Estamos escuchando algunas ofertas que hemos tenido, por el momento nada concreto, pero bueno, si llega algo que nos interese y sea bueno para el club y para el jugador, seguramente avanzaremos. ¿El pase es 100% de ustedes? El pase de Platense, exacto. Completamente. ¿Y qué dice el jugador? Que quizás él también está abierto, siente que este es su momento de ser transferido. Sí, los momentos son lo que marca el mercado, ¿no? Si el mercado lo marca, si hay ofertas que seducen al club y al jugador, obviamente que la vamos a escuchar y de ser concretas la vamos a avanzar. Presidente, ¿puede ser que hoy vinieron a ver a Sanguina y justo no estuvo en planilla? Vemos muchos jugadores, vimos muchos jugadores ayer, el sábado, hoy mismo también aquí, así que nada, nos vamos con una buena impresión. ¿Más de ofensiva los jugadores que están viendo? No, en todos los puestos de acá, estamos viendo en general, no tenemos todavía hecho un desglose de qué puestos salimos a buscar, pero bueno, vemos fútbol y siempre es bueno ver jugadores y nos llevamos buenas impresiones. Gracias.